Hola, hoy vamos a ver espacios vectoriales ya de los que tanto les he hablado. Al fin voy a abordar esto ya con más formalidad, ¿ya? Entonces, miren, muchos de los temas que estamos topando ahorita pertenecen a una cátedra que se le suele llamar álgebra lineal. El álgebra lineal, a veces también se le conoce como análisis uno. En las carreras de matemáticas que están, digamos, centradas en el análisis, lo que hacen es tener análisis todos los semestres por poco, ¿ya? Porque es el centro principal de su rama del conocimiento o del enfoque de su rama del conocimiento. Así como, no sé, yo cuando seguía física tuve física uno 2 3 así, etcétera, ya que el centro era la física. Entonces, digamos, es bastante importante, digamos, el álgebra lineal para introducir como que los temas centrales ya a analizar en la matemática pura, ¿ya? Al menos desde el enfoque, digamos, del análisis. Digamos, en pocas, ¿qué es lo que pasa cuando o sea, cuando alguien lee el álgebra de Baldoria? Cuando uno tiene una especie de estructura matemática. ¿Qué es una estructura matemática ya? Una estructura matemática comprende lo siguiente, ya comprende concebir o en general, sí, bueno, en este caso, ya pensemos en una estructura matemática consiste en concebir un conjunto de elementos, ¿sí? Digamos, relaciones entre estos elementos, ¿ya? Entonces, uno determina un conjunto de elementos y relaciones entre estos elementos y ahí genera, digamos, una estructura. En el caso de las matemáticas, esas, digamos, relaciones pueden expresarse como operaciones digamos, estos elementos que forman la estructura matemática suelen ser nuestras entidades conocidas de las matemáticas, tipo los números, las matrices, las funciones, ¿sí? Entonces yo les voy a poner ahorita un ejemplo de cómo yo podría generar, si yo quiero, ya una estructura matemática en, digamos, cómo generaría yo una estructura y quiero hablarles después de eso de un tipo particular de estructura matemática que se conoce como espacio vectorial. Entonces, hagamos caso a lo que estoy diciendo ya. Entonces, inicialmente lo que voy a hacer es tomar un conjunto de elementos. Supónganse que en este conjunto de elementos son tres elementos. Ya va a ser piña, perico, pues aquí dibujo un periquito, no sé, este, mm, ah, ¿qué más? Piña, perico y perro, ¿ya? Entonces, digamos, este es perro, este, este es perico y este es piña, ¿ya? Entonces, este es el conjunto de entidades en el que me voy a enfocar. Ahora yo quiero establecer aquí cómo se van a relacionar estas entidades. Yo, digamos, puedo definir esas relaciones diciendo que estas relaciones son una operación. Ya, esta operación, por ejemplo, es la operación a la cual le voy a anotar o voy a referirme a esta operación a través del símbolo, esta cruz, que digamos nosotros en la escuelita le usamos justo para sumar, ¿no es cierto? Ya, entonces, digamos, yo voy a definir, porque yo tengo chance de definir estas relaciones como me dé la gana. Entonces, en general, si yo voy a armar una estructura cualquiera. En el caso de los espacios vectoriales, ya les voy a indicar específicamente cómo serían las relaciones que se necesitan para tener un espacio vectorial, ¿ya? Pero en este caso, supónganse que yo defino este símbolo como una operación que se realiza entre dos elementos de este conjunto, ¿sí? No entre tres o entre cinco, sino solamente entre dos, ya. De manera que solamente se pueden relacionar a través de este símbolo dos entidades que empiecen con la misma sílaba. Entonces, por ejemplo, aquí no se puede relacionar a través de este símbolo, es decir, yo no podría sumar, si le llamamos a esta relación, le llamamos suma, donde esta suma no apunta a la suma de la escuela, sino a lo que voy a definir ahorita. Esta suma sería una que aplicaría, digamos, por ejemplo, a este y a este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos dos empiezan con las mismas sílabas y esta operación le estoy definiendo para esas entidades de este conjunto. En este caso, esta es una entidad, esta es otra, entidades de este conjunto que empiecen con la misma sílaba. Entonces, este empieza con P de perico y este empieza con P de perro, con la sílaba PE, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, y supónganse que yo
defino esta operación de manera que si yo sumo dos entidades o opero de esta forma, dos entidades de este conjunto, entonces el resultado tiene que ser otra entidad de este conjunto que también empiece con la sílaba con la que empiezan estos dos, que se suman, ¿sí? Entonces, supónganse que yo quiero sumar aquí perico, más perro, ¿sí? Y en este caso la respuesta, si yo defino esta operación de esta forma, la operación, la solución puede ser, digamos, ya sea o perico o perro, digamos, en este caso yo no estoy teniendo, esta operación no me daría un solo resultado, sino que me podría dar dos posibles resultados, digamos, o perico o perro, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, digamos, ¿qué pasaría en el caso en el que la solución es perro? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, lo que yo puedo darme cuenta es que esta operación tiene ciertas características, ¿ya? Por cómo por el hecho de definirla como la definí. ¿Por qué? Porque, digamos, miren, primero que nada, al definirlo de esta forma, estoy yo definiendo una relación, que me devuelve otro elemento que está dentro de este conjunto, ¿ya? Porque es tal como le estoy definiendo a la operación. Le estoy definiendo de manera que el resultado tiene que ser otro elemento de este conjunto que empiece con la sílaba P, E, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, y además, noten que si es que yo primero pusiera perro y después pusiera a perico, entonces uno de los posibles resultados también es tener de nuevo perro de solución, ¿no es cierto? Sí. Um, entonces, ya que el resultado de esta operación también tiene la posibilidad de ser perro, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo puedo decir es que aquí esta operación, esta relación que yo definí entre estas entidades, entre las entidades que forman parte de este conjunto, tiene o adquiere una propiedad y en este caso es la propiedad de conmutación. Es decir, no importa si primero le pongo a perico y después perro o si primero pongo perro y después perico, que si yo digo que están o se van a relacionar de esta forma como a través de esta operación, sí, que la definí como hace un momento, entonces el resultado sigue siendo el mismo. Entonces, si no importa el orden en el que yo ponga esta relación, los elementos que están vinculados a través de esta relación, si no importa el orden, entonces se dice que esta, digamos, relación que en este caso está sintetizada a través de esta operación, diríamos que esta operación es conmutativa, ¿no es cierto? Ya. Entonces, miren, claro, tal vez la utilidad de yo generarme, escoger este conjunto particular de elementos y inventarme esta regla particular, digamos, ya en la práctica no tenga ningún resultado útil. Sino que yo podría generar esto como una especie de juego, ¿no? De hecho, o sea, en el ajedrez, ustedes cogen un conjunto de entidades que son, digamos, las fichas, ¿no es cierto? Y sobre ellas aplican o establecen ciertas relaciones. Por ejemplo, el caballo solamente se puede mover en L, el alfil se puede mover diagonalmente. Entonces, esas son como las relaciones, ¿ya? En nuestras estructuras matemáticas, nosotros podríamos sugerir, introducir forzar a que se den ciertas relaciones entre los elementos a través de la definición de las operaciones, por ejemplo, ¿sí? Y las propiedades que estas operaciones deben tener. Ya. Ahora, digamos, ya aterrizando este concepto general de cómo yo establecería una estructura, ¿sí? Escogiendo un conjunto de entidades y imponiendo reglas sobre ellos. Como, digamos, esto de establecer una estructura es como inventarse un juego. Me invento las reglas y me invento los individuos de mi juego que obedecerán esas reglas, ¿ya? Entonces, en el caso de los espacios vectoriales, ¿sí? Nosotros lo que haríamos es, asimismo, escoger un conjunto, en este caso va a ser un conjunto de elementos matemáticos, ¿sí? Y sobre establecer relaciones sobre los elementos de este conjunto. Y estas relaciones van a estar, digamos, sintetizadas o implicadas en el hecho de que nosotros debamos adoptar a este conjunto con operaciones. Es decir, la forma de nosotros establecer las reglas del juego sobre los individuos matemáticos que escogemos es, digamos, dotándole, se dice así, ¿no? Que se le dota a este conjunto, se le regala a este conjunto operaciones. Estas operaciones son las que se encargan en indicarnos cómo es que se van a relacionar estos elementos entre sí, ¿ya? Y la cosa es que, digamos, un espacio vectorial, ya concretamente hablando, es un conjunto
que está dotado de dos operaciones. Una, digamos, a la que se le suele notar con este símbolo y otra operación a la que se le suele notar con este símbolo, ¿ya? Pero, digamos, si bien es cierto, cuando este símbolo se interpreta como la suma que nosotros normalmente usamos, y cuando este símbolo se comporta como la multiplicación por un número que normalmente usamos, resulta que nosotros ya conocemos algunos espacios vectoriales justo cuando este símbolo y este símbolo aplican operaciones que ya, de las que hemos hablado, ¿ya? Pero esta operación de aquí y esta de acá puede ser la que yo quiera, sí, la que yo quiera proponer. Y la cuestión es que, tal como cuando hice hace un momento la operación entre perro y perico, ¿ya? Que yo la definí como a mí me dio la gana. Entonces yo también puedo hacer que esta operación y esta operación, digamos, en general puedan ser cualquiera, siempre y cuando cumpla con 10 propiedades, 10 condiciones, ¿ya? Entonces, un espacio vectorial es un conjunto de elementos dotado con dos operaciones, ¿ya? Y estas operaciones pueden ser cualquiera siempre y cuando cumplan con ciertas condiciones. Estas condiciones son 10 propiedades, tienen que cumplir con 10 propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? Son las que les tengo aquí escritas, ¿ya? Entonces, miren, en pocas, y repitiendo, el espacio vectorial en general es un conjunto, ¿sí? Donde está le hemos regalado este conjunto, operaciones que sintetizan relaciones entre estos elementos y estas operaciones tienen que cumplir con 10 propiedades. ¿Cuáles son esas 10 propiedades que tienen que cumplir el espacio vectorial, las operaciones y los elementos del espacio vectorial? Pues están aquí. Ya, entonces, primero que nada, miren, si es que, sí, digamos, la primera propiedad que deberían cumplir los elementos y las operaciones que definimos sobre el espacio vectorial para que justo ese conjunto con esas operaciones puedan ser considerado espacio vectorial, tienen que cumplir con, digamos, que si yo tengo dos elementos que forman parte del espacio vectorial que yo llamo V, ¿no es cierto? V mayúscula. Entonces, estos dos elementos son un elemento X y un elemento Y. Todos los elementos de los espacios vectoriales van a llamarse vectores, ¿sí? Entonces, sí, en efecto, las flechas que hemos venido usando y llamando vectores, justo son elementos de un espacio vectorial y sí, me he referido como el mundo de las flechas, ¿sí? En videos anteriores, ¿sí? Entonces, digamos, aquí inicialmente sí pueden leer esto evocando o recordando, digamos, lo que hemos trabajado ya sobre nuestros vectores vistos como flechas, ¿sí? Ya, entonces, miren, si ustedes tienen dos flechas, podrían pensar, o dos elementos del espacio vectorial, ya generalizando la idea. Entonces, digamos, la primera condición que se pide es que, sea como sea que yo haya definido la operación suma, ¿sí? La cosa es que si yo tomo un elemento y tomo el otro elemento que ya pertenece en este espacio vectorial, entonces la respuesta también tiene que pertenecer al espacio vectorial, ¿sí? Entonces, miren, el clásico, o lo que les estoy diciendo es que, digamos, nuestro mundo de las flechas ya es un espacio vectorial. Ya, entonces, tomemos un ejemplo, ya, supónganse yo tomo este vector, ¿sí? Y después tomo este vector, ¿ya? Entonces, este de aquí y este de acá sí forman parte de, el espacio vectorial de las flechas en el plano, ¿ya? Eso les estoy afirmando yo. Y como para comprobarlo podemos ver que en efecto cumple con todos y cada uno de los axiomas que tengo, de las propiedades que tengo aquí. Ya, esas propiedades, por ejemplo, la primera lo que nos diría es que si yo tengo un elemento, este va a ser mi X, y tengo otro elemento, ¿no es cierto? Este es mi Y, ¿sí? De estas condiciones. Entonces, lo que dice es que si es que yo sumo con la operación que yo haya definido sobre ese espacio vectorial, entonces el resultado también tiene que ser parte del espacio vectorial. Ya, entonces pensemos, en el espacio vectorial que me estoy refiriendo es el mundo de las flechas, ¿sí? Entonces esto representa una flecha, esto representa otra flecha, o más bien estas flechas representan esta entidad y esta entidad, ¿ya? Y la cosa es que ¿cuál es la suma que nosotros definimos en este espacio vectorial? Pues ya les indiqué cuando vimos vectores, ¿no es cierto? La suma es simplemente definida en el mundo de las flechas, ya que esto está representado por una flecha, esto está representado por una flecha. Recuerden que la suma, esta suma azulita que estoy poniendo aquí, que es entre flechas y no entre números, justo la definimos como
el resultado como un vector. O sea, si yo sumo esto con esto, me da de resultado otro vector. Y este otro vector lo que tienes también es otro vector de dos elementos y además que en este caso particular viene a ser el vector 4, 1, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿esto de aquí también es un vector de dos elementos? Sí. Entonces, miren, yo tomo un vector de dos elementos, tomo otro vector de dos elementos, este es el que le llamé X y este es el que le llamo Y. Y si es que yo, digamos, aplico esta operación que definí sobre este mundo de las flechas, que es la suma, ¿cómo definí esta suma? Sumando la suma de estos elementos que están representados con flechas, se define en términos de la suma de números reales, donde los componentes son justo estos números reales a los que me refiero. Y como saben, bueno, en este caso nos da este vector de aquí. Este de aquí sí es un elemento igual que este, igual que este. Es decir, este también es un elemento del conjunto de pares ordenados que pueden representar vectores. Entonces, miren, mi mundo de las flechas o los vectores que ya hemos analizado en dos dimensiones, sí cumplen con la propiedad 1. ¿Por qué? Porque yo tomo un elemento, luego tomo otro elemento, uso la operación que yo definí para ese mundo, esta operación suma entre estos dos elementos y me dan como resultado un tercer elemento que también está dentro del conjunto, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos dice la condición 1, ya que si yo tengo dos elementos que forman parte del conjunto al que le llamamos espacio vectorial y le operamos a través de la operación que definimos como más, el resultado también tiene que ser otro elemento que forme de ese, que sea parte de ese conjunto que llamamos espacio vectorial, ¿sí? Si es que la suma no nos da ese otro elemento, entonces, un elemento que esté dentro del espacio vectorial, entonces, o dentro del conjunto que estamos postulando que puede ser un espacio vectorial, entonces, si es que la suma de dos elementos que forman parte de ese conjunto no nos da un tercero que forme parte de ese conjunto, entonces, digamos, ese conjunto no amerita ser llamado espacio vectorial. Tipo, por ejemplo, en el conjunto en el que yo tenía, digamos, perro y perico, y yo termino diciendo que, supónganse que defino la suma de perro con perico como pescado. Ya, entonces, si defino la suma de perro con perico como pescado, entonces, digamos, mi conjunto que les mostré inicialmente que tenía piña, perro y perico no serían un espacio vectorial porque, digamos, porque la operación con la que le doté me devuelve un elemento que está fuera del conjunto, que en este caso es pescado. Pescado está fuera del conjunto que contiene simplemente a piña, perico y perro, ¿sí? Ya, entonces, la cosa es que supónganse que yo sumara estos dos, en este caso, ¿cómo se vería el violar esta condición? Que si es que yo el rato que sumo este con este, supónganse que defino esta suma de manera que me devuelve no un vector de dos elementos, sino un vector de tres elementos que tenga el tercer elemento siempre el valor cero, por ejemplo, ¿sí? Entonces, supónganse que yo le defino de esta forma a esta suma. Si yo le defino de esta forma a la suma, de manera que este y este elemento se suman y nos da el primer elemento del vector de respuestas, este y este elemento se suman para que me dé el segundo elemento del vector de respuestas. Y esta operación, supónganse que le definí como una que me da siempre un tercer elemento, que siempre va a ser cero. Entonces, si yo defino la suma de esa forma, yo no estaría cumpliendo con esta condición. ¿Por qué? Porque estoy tomando dos elementos del mundo de las flechas en dos dimensiones y me está dando como resultado una flecha en tres dimensiones, ¿sí? Entonces, digamos, esta operación no me devuelve otro elemento que sea parte del conjunto de flechas de dos dimensiones, ¿sí? Si mi conjunto es el conjunto de todas las flechas de dos dimensiones y a esas que puedo yo dibujar en dos dimensiones y a esas yo les doto con una operación que al aplicarse esa operación sobre esos elementos, me devuelve un elemento que está fuera de las flechas en dos dimensiones. Entonces, ese conjunto con la operación que definí de esa forma no forman un espacio vectorial. Si en este caso, estos vectores en R2, digamos en dos dimensiones, sí forman un espacio vectorial porque como ven, digamos, esta suma fue definida de manera que me dé este vector y no el otro que escribí, ¿sí? Ya, ahora, lo que me gustaría es que tengan claro a qué me refiero con R2, R3, Rn, ¿ya? Entonces, para eso, digamos, veamos lo siguiente, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo escribo? Miren, ¿qué pasa cuando yo escribo el conjunto de todos los números reales, ¿no es cierto?
Si ustedes imaginan una representación gráfica de esto, lo que se imaginarían son, digamos, la recta real, ¿no es cierto? La recta numérica, que es el cero, el infinito, el menos infinito por acá, ¿ya? Ahora, la cuestión es que, ¿qué se imaginan cuando yo pongo r cuadrado, ya? ¿Qué notaría esto? Entonces, miren, el r sin el cuadrado corresponden todos los, geométricamente hablando, todos los puntos que puedo yo identificar en una línea recta. Mientras que cuando yo escribo r cuadrado, me refiero a todos los puntos que yo puedo identificar en un plano. Es decir, por ejemplo, si yo ahorita pudiera pintar todos los puntos que están de color negro, ya, si pudiera pintar de color negro todos los puntos que están en el plano, en esta pizarra, entonces toda la pizarra se hiciera completamente negra, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ahora, digamos, eso sucede por lo siguiente, ya. Porque esto de aquí, en realidad, es una notación para esto de acá, ¿sí? Donde esto de aquí en particular es una operación que estoy haciendo entre todos los elementos de R y todos los elementos de R, todos los elementos de R consigo mismo, ¿ya? Ahora, ¿a qué se referirá esta operación, ya? Esta operación no es producto cruz ni es multiplicar, ¿ya? Ya, esta operación de aquí lo que dice es, mira, ¿cuáles son elementos de R? Ya, entonces pongamos aquí algunos, ya, supónganse voy a tener el -3, no sé, el 2, el 1. Estos son solo algunos de los elementos de R, ¿no es cierto? ¿De cuál R? De este de aquí. Ahora yo me puedo preguntar, bueno, pero estoy haciendo esta operación R, esta operación entre los elementos de los reales con los elementos de los reales, ¿ya? Entonces, miren, si yo escribiera en Octave, ya, por ejemplo, los elementos, tratara de aproximarme a escribir en Octave cuáles serían los elementos de R, los podría poner como un vector, ¿no es cierto? Enlistar como un vector. Y después, miren, lo que yo tendría que hacer es, como para poder identificar los pares ordenados en el plano, es hacer esta operación que es llamado mesh grid, ¿ya? Ese mesh grid, bueno, no, yo no he llamado la operación que se llama así, o el comando, toca usar el comando mesh grid, ¿no es cierto? Y ahora la cosa es que justo esto de el mesh grid lo que trata de hacer es imitar esta operación que está aquí, ¿ya? ¿Qué es esa, ya? Esta operación lo que va a hacer es poner en pares ordenados todos los elementos de los reales con los elementos de los reales. Entonces, miren, por ejemplo, el elemento 1 de los reales tiene que poder emparejarse con cualquier otro elemento de los reales, por ejemplo, también con el valor 1, ¿sí? Pero el valor 1 de los reales también tiene que emparejarse con otro valor de los reales, por ejemplo, el 2. El 1 de los reales tiene que emparejarse con, digamos, todos los elementos, cualquier otro de los reales, por ejemplo, el 3. Es decir, esto de aquí lo que hace es generarme pares ordenados. Estos pares ordenados tienen como primer elemento un número real cualquiera y como segundo elemento otro número real cualquiera. Y eso es justo la forma, miren, esta operación lo que dice es considerar eso ya. Generar pares ordenados, digamos esto de aquí corresponde al conjunto de todos los pares ordenados que tienen como elemento izquierdo números reales y como elemento derecho cualquier número real. Entonces, la cuestión es que el elemento de la izquierda con el de la derecha no necesariamente tienen que ser los mismos, ¿ya? A pesar de que el de la izquierda pertenezca a los reales y el de la derecha también pertenezca a los reales, pero digamos, no hay ninguna restricción para que el número que yo ponga a la izquierda sea exactamente el número que yo voy a poner en la derecha. Digamos, en este caso, lo que uno hace es generar todos los pares ordenados que se puedan dar al realizar todas las combinaciones entre los números reales consigo mismos, ¿sí? Ya, entonces, digamos, y el R3, por ejemplo, sí, cuando uno habla del R3, lo que tendría es que está haciendo esta operación 3 veces, digamos, ¿sí? Ya, así. Y entonces, esta operación lo que va a hacer es generar tríos, donde el primer elemento puede ser cualquier número de los números reales, el segundo elemento es cualquier elemento de los números reales y el tercer elemento es cualquier número de los números reales. Si yo hago tríos de esta forma, lo que estoy haciendo es identificando puntos en el espacio. Entonces, todos los tríos de esta forma que yo pueda dibujar, me van a generar todos los puntos del espacio, ¿sí? Mientras que si yo, por ejemplo, quiero dibujar todos los elementos de este conjunto, lo que estaría dibujando son pares ordenados que corresponden a puntos en el plano, de manera que si yo dibujara todos esos pares ordenados, estaría dibujando todo el plano, ¿sí? Ya, entonces, algo que nosotros que sabemos, ¿sí? Y es una información súper útil, es que, digamos, los reales al cuadrado
los reales al cubo, Rn, sí, todos estos son espacios vectoriales, ¿sí? Entonces, digamos, son espacios vectoriales. ¿Qué quiero decir con eso? Que este conjunto, porque esto apunta a un conjunto, ¿cuál? El conjunto de todos los números reales. Este es un conjunto, ¿cuál? El conjunto de todos los pares ordenados, cuyo componente izquierdo y cuyo componente derecho son números reales. Este es, digamos, el conjunto de todos los tríos, donde cada elemento de estos tríos es un número real, y así. Este es, digamos, un conjunto de n uplas, se le dice, es decir, aquí los vectores tendrían n elementos, a eso se le llama n uplas, ¿sí? Entonces, en pocas, todos estos ya sabemos que son espacios vectoriales, siempre y cuando estos son conjuntos que tienen el derecho de tener el rango de espacios vectoriales, una vez que a todos estos se les dotó de las operaciones que yo ya mostré para estos espacios vectoriales. ¿Cuáles operaciones? La operación suma y la operación multiplicación por escalar, ¿sí? Si es que este símbolo de aquí y este símbolo de acá, dotados o regalados o declarados en este conjunto, en este conjunto, en este conjunto, en estos conjuntos, si este de aquí y este de acá se los declaran como usualmente se los declaran, se definen estas operaciones como usualmente se las definen. Entonces, todos estos, es decir, en general, Rn, para cuando n es cualquier número, se comporta como un espacio vectorial. Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero a que el conjunto de n uplas, si es que siguen una suma y una multiplicación que corresponden a una extensión a n dimensiones de la suma y la multiplicación que ya se definió para los vectores, entonces todos esos se llaman o serían espacios vectoriales. Pongamos un ejemplo ya. Entonces, miren, supónganse que ahora voy a trabajar en R4, ¿sí? Entonces, en R4, ya. Entonces, aquí yo puedo escoger digamos, cuartetos, ¿no es cierto? Es decir, voy a tener aquí 4 números, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el 3, el 2, el 1, el menos 1, ¿ya? Y supónganse que aquí yo tomo otro elemento, por ejemplo, este elemento, ¿no? Así, ya. Entonces, ahora la cosa es que cómo yo defino esta operación. Esta operación la defino de manera que el resultado me dé otro elemento que tenga, otro vector que tenga 4 elementos, ¿sí? Y donde cada elemento del vector de resultados se obtenga sumando los números reales correspondientes a cada elemento de los vectores que estoy sumando, ¿no es cierto? En pocas, extiendo la noción de suma de vectores a 4 dimensiones. ¿Cómo haría eso? Entonces, lo que estoy diciendo es que la suma de esto con esto me da un vector que tiene 4 elementos, donde el primer elemento del vector de resultados va a ser la suma de la escuelita. Entonces, esta suma de aquí se define en función de las sumas de la escuelita. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy diciendo que el sumar todo esto con todo esto es lo mismo que sumar con la suma de la escuelita este elemento con este elemento con este elemento con este elemento con este, de manera que el resultado nos daría aquí así simplemente, ¿no? Como este resultado, ¿ya? Si es que yo al conjunto de todas las vectores de 4 elementos le doto con esta operación, entonces con esta operación y con la multiplicación por escalar como la que conocemos, entonces este conjunto R4 con estas dos operaciones se convierte en un espacio vectorial. Eso es lo que estoy tratando de decir, ¿ya? Y digamos, esta es la suma que se define en general para los vectores, cómo se genera, digamos, cuando yo, o cómo se define la multiplicación por escalar. Entonces, la multiplicación por escalar, digamos, se la define, por ejemplo, yo voy a multiplicar este número, un escalar es, en este caso, pueden ser dos cosas, ¿ya? O un número real o números complejos. En este caso que estamos trabajando solamente usando números reales, ¿ya? Entonces, miren, ¿cuáles son las dos operaciones que yo tengo que generar para, o regalarle o dotarle a un conjunto para que éste ascienda a ser no simplemente un conjunto, sino sea un espacio vectorial? Lo que yo tengo que hacer es darle dos operaciones, la suma que acabo de mostrar y una multiplicación. Si esta multiplicación le defino como usualmente se define la multiplicación de un número por un vector, entonces resulta que también tengo un espacio vector, digamos, que eso me ayuda a que yo tenga un espacio vectorial, a que eso me ayuda a que el R4, el conjunto de todos estos vectores dotados de estas operaciones, sean o asciendan a ser un espacio vectorial.
En este caso, digamos, esta operación de aquí es una operación que la defino otra vez en términos de operaciones que yo aprendí en la escuelita, como la multiplicación entre dos números reales que uno aprende en la escuela. ¿Cómo? La multiplicación de este número por todos estos se la define como, digamos, la multiplicación de este número por cada uno de estos, donde la palabra por, en este caso, apunta a la multiplicación de la infancia, ¿sí? Entonces aquí yo tendría que poner 9, aquí yo pondría 6, aquí yo tendría 3 y aquí yo tendría menos 3. Como ven, tanto como cuando sumé, como cuando multipliqué por un escalar, dos elementos de R4, me devolvió un tercer elemento que también está en R4, ¿sí? Entonces, digamos, nosotros claramente podríamos ver en esos casos que, digamos, nuestra operación suma, definida como la mencioné en R4, y mi operación multiplicación por un escalar, como la acabo de mencionar o como la acabo de definir en R4, cumple, por ejemplo, con este axioma de aquí, o con esta propiedad, ¿sí? Y esta propiedad es una de las 10 que tiene que cumplir, digamos, dos elementos de mi espacio vectorial. En el caso que acabo de mostrarles, mi espacio vectorial, el V mayúscula sería el R4, ¿no? En este caso, en el ejemplo ¿sí? ¿Ya? Entonces, yo tomé dos vectores, miren, tomé, sería inicialmente tomé un X y un Y, le sumé y me dio un tercer vector, es decir, el resultado de hacer esta operación, pues me devolvió un vector que sí pertenece al espacio R4 o al conjunto de vectores en R4, ¿sí? El R4 son todos los cuartetos de números que pueden formar, ¿sí? Ya, la segunda condición, miren, es la condición de asociatividad. Es decir, esta operación que yo defino aquí, la operación más, tiene que tener la propiedad asociativa. Ya, ¿cuándo es relevante la propiedad asociativa? Miren, los números reales sí cumplen con esta propiedad, por ejemplo, ¿sí? Los números reales, es decir, simplemente R, ¿sí? Es un espacio vectorial, ¿sí? Ese conjunto, el conjunto de todos los números reales dotados de la suma y la multiplicación usuales, la que nos enseñaron en la infancia, hace que los reales sean un espacio vectorial, ¿sí? Ese conjunto con esas dos operaciones generan que ese conjunto pueda ser llamado como espacio vectorial, ¿sí? Ya. Entonces, miren, cuando nosotros definimos la suma en la escuela, ¿no es cierto? O cuando la usamos, lo que sabemos es que nosotros sumamos dos. No es una operación que recibe miles de elementos de entrada y nos devuelve uno de salida. La operación suma está definida estrictamente para recibir dos elementos de entrada y devolvernos, por ejemplo, uno de salida, ¿no es cierto? Ya, es como una función que le ingresan dos y devuelve uno. Entonces está definida para hacer eso, esa máquina matemática más en el mundo de los vectores o en el mundo de los números reales. Está diseñada para tomar dos y devolvernos uno. Entonces, ¿cómo así nosotros podemos, digamos, aplicar esa máquina matemática no solo a dos, sino a tres elementos como X, Y y Z? Para poder hacerlo tenemos que, miren, imagínense que es como un robot, ¿ya? Obediente, digamos, um, aquella máquina que está como programada bajo ciertas órdenes, ¿no es cierto? Ustedes cogen y dicen, bueno, a mi máquina matemática más le voy a definir y le programan, no sé, ahí le construyen un robot que obedezca estrictamente las reglas que ustedes les dan. Entonces, la regla que le dieron fue toma dos y devuelve uno. Entonces, yo, digamos, esta máquina matemática, por ejemplo, miren, veamos acá. A esta máquina matemática, digamos, que está aquí, que es nuestra operación más. Me refiero a esta operación, a la operación que vimos en la escuelita, a la suma de números reales, ¿ya? Entonces, esta es una en la que yo solamente puedo meter dos y me devuelve uno, ¿sí? Un elemento, ¿sí? De manera que si yo, por ejemplo, meto el 2 y el 3 me devuelve el 5, ¿no es cierto? Ya. Entonces, si esto lo va a hacer estrictamente, ¿será que yo puedo meter otro acá y decir, a ver, quiero procesar estos tres simultáneamente para que me devuelva un solo resultado? Eso no puedo hacer porque la máquina matemática no permite un solo elemento o tres, sino solamente dos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si es que a mí me gustaría procesar a través de esta máquina matemática no solo dos elementos, sino tres? Entonces, para eso yo necesito dotarle a mis máquinas matemáticas de otra. Entonces, como que, o de propiedades ya.
Y la propiedad de la que le doto es, digamos, esta en la que yo puedo agrupar. Y me dice, bueno, verá, usted lo que quiere es, digamos, meter estos tres a esta máquina matemática. ¿Sí? Entonces dice, bueno, lo que voy a hacer es una pequeña, para que usted pueda hacer eso, le voy a hacer una modificación a la máquina y le voy a dar un avance ya, y este avance es que usted pueda agrupar. Entonces la máquina no va a dejar de tomar solamente dos por cada vez que procese, ya dos datos. Sí, eso va a seguir haciendo la máquina matemática. Lo nuevo que se le dota para que nosotros podamos trabajar con tres es la capacidad de agrupar. ¿Sí? Esta máquina no tiene por qué necesariamente tener esa capacidad de agrupar. Nosotros le vamos a dotar de esa capacidad de agrupar. ¿Para qué? Para que si nosotros le damos la información de tres, en su comportamiento interno coja primero estos dos y los procesa. Y después que coge estos dos, obtiene un resultado momentáneo, ¿sí? Que, miren, metemos dos, le procesa y nos devuelve uno, pero este uno es momentáneo. ¿Por qué? Porque después, miren, como ya tengo aquí uno y tengo acá otro, entonces yo ya puedo aplicar la operación suma porque ya tengo dos, ¿sí? Entonces, en pocas, digamos, nuestra suma de aquí no necesariamente tendría por qué tener la capacidad de que puede tomar de dos en dos en el orden que a mí me dé la gana los elementos para llegar al mismo resultado. ¿Sí? Yo podría, digamos, generar definir una operación suma que no tenga esta propiedad de que yo pueda agrupar y trabajar de dos en dos los elementos en el orden que a mí me dé la gana. Y eso es justo lo que nos permite las propiedades asociativas. Miren, aquí yo tomo dos elementos. ¿Cuáles? Primero quise escoger estos dos. Si yo quiero y me da la gana, puedo escoger estos dos para que estos dos, al operarse con esto, me devuelvan uno solo. Y ese uno solo, después, cuando se opere con ya cumple con la condición de que esta operación más lo que necesita son siempre dos. ¿Sí? Entonces, miren, aquí en este caso lo que estoy haciendo es decir, bueno, esta agrupación que yo puedo hacer, no solamente podría ser entre el primero y el segundo, yo si yo quiero puedo agrupar entre el segundo y el tercero y de aquí sacar un resultado y después seguir procesando con esta operación más el nuevo resultado con este de aquí, ¿cierto? Ya, entonces, la cuestión es que no siempre nuestras definiciones de la suma cumplen con esto, entonces por eso hay que ser explícito y decir que necesitamos que se cumpla eso, ya que podamos asociar, ¿sí? Ya, entonces, digamos, bueno, esa sería la propiedad 2, ¿no es cierto? Nosotros vemos que esta propiedad sí se cumple en los vectores, ¿sí? Por ejemplo, tomemos vectores en R2, ¿no es cierto? Vectores en dos dimensiones. Y notemos que la propiedad 2 se cumple, tipo, no sé si yo tengo 3 y 2 y quiero sumar con el vector 1 menos 1 y el vector 0, 3, así, ¿ya? Supónganse que yo tengo esos tres vectores, ¿ya? Entonces, ¿yo por qué digo que sí se puede cumplir que sí, aquí se va a cumplir la propiedad asociativa si es que yo uso la suma como la definimos en vectores de dos dimensiones? Pues, porque miren, ¿qué tal si es que yo quiero sumar? Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, lo hago primero partiendo de estos dos? Porque recuerden, la suma está definida solamente para dos elementos, entonces yo tengo que encontrar una forma de poder sumar tres. Por eso lo que hago es hacerlo en partes. Primero hago aquí la suma y después voy a desarrollar esta suma de acá. Entonces, esta propiedad de agrupar nos permite eso ya. Que a pesar de que yo quiera operar la suma sobre n sumandos, sí la puedo hacer, como asociando de dos en dos, porque la suma está limitada simplemente a tener dos entradas, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, pues ya nos damos cuenta que aquí el vector de resultados de esto va a ser simplemente el 4, 1, ¿no es cierto? Y si yo le sumo con el 0, 3, esto me da, miren, me da 4, 4, el vector 4, 4 de solución. Ahora, lo que afirmaría que se debe cumplir mi propiedad 2 en estos vectores, si es que son elementos de un espacio vectorial, es que no solamente yo voy a llegar al resultado 4, 4 al sumar estos tres de esta forma, sino que yo voy a llegar a exactamente el mismo resultado si es que en vez de asociar así, los asocio así, ¿ya? Entonces veamos si es cierto ya. Entonces, en este caso, esta suma pues me da 1 y aquí 2, ¿sí? Y ahora si yo sumo esto con esto, pues como ven me da 4, 4, ¿sí? Me da 4. Es decir, yo pude
escoger el orden o cuáles son las entidades que yo quiero sumar primero de pares, en pares, yo tengo la posibilidad de elegir si quiero primero los dos, sumar los dos primeros o los dos últimos, ¿sí? Siempre que mi operación suma, tal como la definí, me permita hacer eso, agrupar en el orden que yo quiera, entonces está cumpliendo la propiedad 2 y se va avanzando en el conjunto de propiedades que tienen que cumplir nuestras operaciones y nuestros elementos para ser considerados estos elementos de espacios vectoriales. ¿Qué digo? Elementos de un espacio vectorial, ¿sí? Ya, entonces ahora, digamos, con la tercera condición es que existe, digamos, si yo ya tengo un espacio vectorial, entonces existe un elemento al que le llamo el elemento cero. Miren, todo esto que estoy poniendo en azul, digamos, lo estoy poniendo en azul para decir que no me estoy refiriendo necesariamente al cero que ustedes conocen o a la suma que ustedes conocen, sino que este cero y esta suma, pueden ser distintos a los que ustedes ya conozcan, siempre y cuando cumplan con las condiciones que están aquí, ¿ya? Entonces, digamos, este cero ahora es simplemente un símbolo que va a apuntar a algo que tiene o las funciones del cero, ¿sí? ¿Y cuáles son las funciones o el rol que tiene que tener el cero? ¿Qué es lo que hace que algo sea el cero? Entonces, lo que hace que algo sea el cero es que, miren, para todo X, es decir, para todo elemento del conjunto que queremos ver si es o no un espacio vectorial, sucede esto, ¿no? Que la operación más que yo definí en ese espacio vectorial, con X, tiene que ser lo mismo, es decir, que esta operación, la operación más de 0 con X, es lo mismo que si es que yo operara esto mismo, pero conmutando, ¿no es cierto?, los elementos, y ya sea esto o esto me devuelve el mismo elemento al que yo le estoy sumando 0, ¿ya? Entonces, miren, claro, nuestros vectores en R2 sí cumplen con esto, porque nosotros sabemos que el vector 0 en R2, ¿sí? Nosotros sabemos que este 0 azul, en nuestro mundo de las flechas, este 0 azul es un nombre que se le da, perdón, este 0 azul es un nombre que se le da a este vector. Esto es un símbolo, un nombre, nomás una etiqueta que se le da a este vector en realidad, ¿sí? ¿Ya? Entonces, claro que es raro verle así, ¿no? Como que poner un cero azul o lo que se hace es simplemente llamarle de alguna forma ya. Pero el que tiene el rol del cero en R2 no es el número cero, es esta entidad, este monstruo, esta criatura matemática que tiene dos ceros, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo sé que esto de aquí funciona como el cero? Porque si es que yo le sumo a cualquiera elemento de R2, por ejemplo, este vector, ¿sí? Este vector es cualquier elemento de R2. Si es que es algún elemento de R2, ¿sí? Que escogí al azar. Entonces, yo sé que esta suma me da igual que esta suma. Y que tanto esto como esto me devuelven el mismo vector que tenía aquí. Si es que hay un elemento del conjunto R2, es decir, de los pares ordenados, del conjunto de todos los pares ordenados, que me permita, digamos, hacer esto de aquí, entonces ese elemento es el que se merece ser llamado el elemento cero o neutro aditivo. En este caso, miren, justo el que nos permite hacer eso es este vector de aquí, por eso este de aquí es el vector cero, ¿ya? Ya, la siguiente condición, digamos, sería que uno tiene que tener el inverso aditivo, ¿no? ¿Qué es el inverso aditivo? Miren, entonces, dice, si es que yo tengo un elemento del espacio vectorial X, entonces existe, miren, esto de aquí otra vez está puesto en azul porque esto es una notación que apunta a cualquier elemento del vector que pueda hacer esto, del espacio vectorial que pueda hacer esto, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, coincide en que el elemento inverso aditivo, ¿sí? Coinciden que es el mismo vector X, pero cambiado de signo, ¿ya? Pero no necesariamente es así. Siempre ya menos X no siempre va a ser el vector X cambiado de signo, ¿ya? ¿Cómo va a ser? ¿Qué es lo que siempre tiene que cumplir el inverso aditivo? Lo que tiene que cumplir es que, sea como sea X, la forma en cómo definí esta operación más tiene que ser tal que cuando yo le sumo al que yo le llamo inverso aditivo, que esto es solamente una notación, un nombre, ¿no?
habrán algún espacio vectorial donde el inverso aditivo no es necesariamente el vector X cambiado de signo, ¿sí? Ya. Entonces, pero si es que ese elemento logra hacer esto, logra cumplir con esta expresión matemática, entonces ese tiene el derecho de llamarse el inverso aditivo. Es decir, ¿qué es lo que yo necesito? ¿O qué es lo que necesita el inverso aditivo para merecer llamado inverso aditivo? Lo que necesita es que al ser sumado con el X, al ser sumado cada elemento de B, ¿sí? Cada elemento del espacio vectorial V, tendría su inverso aditivo. ¿Cuál es ese? Es aquel que al sumarse con el elemento, sin invertir, por decirlo así, perdón, por el elemento que no es del inverso aditivo, entonces me tiene que dar 0. Un elemento con su inverso aditivo sumado me tiene que dar 0. Eso es lo que tiene que cumplir algo para llamarse el inverso aditivo. ¿Cuál 0 tiene que darme? El 0 del que hablé en la condición 3, ¿sí? Entonces nosotros podemos darnos cuenta fácilmente que en efecto, miren, cada elemento de R2 tiene su inverso aditivo. Sí, por ejemplo, aquí tengo un elemento de R2 que como les dije, le escogí al azar. Entonces ahora yo puedo terminar diciendo que el elemento 2 menos el vector menos 3 menos 2, yo tengo todo el derecho a decir que este vector de aquí se comporta como el inverso aditivo de este de acá. ¿Por qué? Porque cuando yo sumo, y fíjense en que esta suma es la que yo definí sobre el conjunto de pares ordenados. Entonces, cuando yo uso esta suma que definí sobre el conjunto de pares ordenados, lo que me doy cuenta es que el resultado es justo este vector, ¿no? En este caso. Y esto, que se pueda hacer esto, que se obtenga esto, que el resultado de algo con su inverso, de la suma de algo con su inverso aditivo me dé 0, eso es lo que hace que esto de aquí se transforme, se merezca ser llamado el inverso aditivo de este de acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque justo está cumpliendo con la propiedad que ven aquí, con la propiedad 4, ¿sí? Que yo tomo un elemento al azar, cualquiera, por ejemplo, y sé, en este caso, que existe un elemento que logra hacer esto, ¿sí? Que hay un elemento dentro del conjunto de pares ordenados, en este caso que hice en el ejemplo, que me permite hacer esto, ¿sí? Entonces, y aquí lo veo, justo es, si ven con esta suma, de aquí, me permite justo hacer esto, ¿no? Obtener el 0 aditivo, ¿ya? El neutro aditivo. Listo. Ya, sigamos a la siguiente propiedad. La siguiente propiedad es simplemente que esta suma que yo estoy definiendo tiene que ser conmutativa, ¿no? Que da igual si es que yo pongo primero al elemento X o primero al elemento Y cuando yo hago una suma de este estilo, ¿sí? Ya, aquí depende cómo yo define más, para que notar que no siempre se van a conmutar. En los números reales y en los vectores nos damos cuenta que la conmutación sí se cumple, ¿no es cierto? Ya, entonces, hasta ahora vemos que, digamos, los elementos de R2 y digamos ya que los elementos de R3, los elementos de R4, de Rn, son extensiones de lo que pasa en R2. Entonces, todos estos, digamos, conjuntos tienen ya la jerarquía de ser un espacio vectorial porque están, miren, poco a poco vemos que sí cumplen con estas condiciones. ¿Qué cumple con estas condiciones? Pues las operaciones y los elementos de estos que yo ahora les estoy diciendo que son espacios vectoriales. ¿Cuáles? Todos los conjuntos Rn, donde n es cualquier número entero. Sí, entero positivo. Ya. Ahora, miren, bueno, ya vimos el 5, el 6, ahora ya, miren, de aquí para arriba tiene que ver, son condiciones que tienen que ver con la operación suma. De aquí hacia acá van a ser ya condiciones que tienen que ver con la operación multiplicación. Recuerden, un espacio vectorial es un conjunto que está dotado de dos operaciones, la operación suma y la operación multiplicación. Esos son los nombres que les vamos a seguir dando, a pesar de que cuando digamos ahora suma, no necesariamente me voy a referir a la suma ante la cual tenemos una intuición natural, ¿sí? Y que nos recuerda nuestra suma de la escuelita, ¿sí? Y al igual que la multiplicación, aquí la multiplicación puede ser cualquier cosa que se me ocurra a mí, pero siempre y cuando cumpla con estas condiciones. Si es así,
entonces el conjunto que obedece a esa operación multiplicación puede ser ascendido a ser llamado espacio vectorial. Listo, entonces en este caso, miren, si yo tengo un elemento del espacio vectorial y tengo un número real, es decir, y alfa, y tengo un número alfa, ¿sí? Entonces la multiplicación del número real con el elemento del espacio vectorial, ese resultado también tiene que ser parte del espacio vectorial, ¿sí? Entonces, miren, en pocas, el ejemplo que he estado usando aquí constantemente para mostrar que en efecto R2 sí cumple con ser un espacio vectorial es el siguiente. Ya. Yo les estoy diciendo que R2 digamos en pocas, es gráficamente, digamos, por decirlo así, es el conjunto de todos los pares ordenados. Entonces, digamos, aquí yo pusiera un 2, no sé, 3, 5. Ya, aquí arman todos los pares ordenados que les dé la gana, siempre y cuando el primer elemento y el segundo elemento de esos pares ordenados sean números reales, ¿ya? Entonces, aquí están todos los elementos de este estilo, ¿sí? Ya, y la cosa es que este conjunto dotado de la suma que hemos visto ya, y del producto por escalar de un vector por un escalar o de un vector por un número, dicho de otra forma, este conjunto con estas dos operaciones son un espacio vectorial. El hecho de que tengamos solo este conjunto sin estas operaciones hace que esto sea simplemente un conjunto, ¿sí? Cuando a este conjunto le ponemos estas operaciones, este conjunto trasciende a ser un mero conjunto cualquiera y empieza a ser una estructura matemática importante a la que le llamamos espacio vectorial, ¿ya? Listo, entonces lo que estoy diciendo aquí es que nosotros definimos en la condición 6, lo que estoy diciendo es que nosotros definimos, perdón, definimos una operación llamada multiplicación por un número, ¿sí? ¿De cuál? De uno de estos elementos de este conjunto, ¿no es cierto? Los elementos de este conjunto pueden multiplicarse por números, eso es lo que quiero decir, ¿no es cierto? A través de esta operación, ¿sí? Y nosotros podemos notar que esa multiplicación de estos vectores o de estos elementos por números nos devuelve otro vector de dos elementos, ¿sí? Por ejemplo, al 1, 2, si yo le multiplico por el número menos 3, esto me da de resultado menos 3, menos 6, ¿sí? Miren, aquí estoy tomando un elemento cualquiera del conjunto que está aquí y lo estoy multiplicando, como definimos en R2, la multiplicación por un número, y el resultado es otro elemento que también es miembro de este conjunto, ¿sí? Por cumplir con eso, digamos, yo he cumplido con la condición 6, ¿sí? Es decir, yo puedo notar que en R2, que ya sabemos que es un espacio vectorial, justo es un espacio vectorial porque va cumpliendo con todas estas condiciones y como notamos ahorita también cumple con la condición 6, ¿sí? Ya. Ahora miren, estos de aquí, tanto la condición 1 como la condición 6, digamos, a veces les conocen como las condiciones de cerradura, ¿ya? Este, mm, tanto como la condición 1 como la condición 6, lo que exigen es que estas operaciones suma y multiplicación que por un escalar que definimos, que definimos, ¿no es cierto? Tienen que devolvernos un elemento después de hacer estas operaciones que también esté en el espacio vectorial, ¿sí? Entonces, tanto la 1 y la 6, lo que exigen es que, digamos, al operar con la suma y con la multiplicación, obtengamos un resultado que también sea parte del conjunto V, ¿sí? Del conjunto que queremos saber si es o no un espacio vectorial, ¿sí? Ya, esas dos, la 1 y la 6, son importantes, ¿ya? Ya voy a hablar más de eso en un ratito. Ahora, digamos la condición 7, lo que nos dice simplemente que si nosotros tenemos dos elementos, ¿no es cierto?, de un conjunto, en este caso, el caso particular que estoy trabajando aquí, recuerden, el V es el R2, ¿no es cierto? Entonces tomamos dos elementos y además, si tenemos un número real, alfa, si es que nosotros queremos hacer estas operaciones que están aquí, entonces nuestras operaciones tienen que estar definidas de manera que podamos pasar de esto a esto, ¿sí? Entonces, miren, nuestra operación multiplicación por un escalar está aquí y nuestra operación suma de vectores está aquí. Pero recuerden, multiplicación y suma no necesariamente se refieren a las operaciones que ya estamos acostumbrados a usar. Ya. Y lo que notamos es que aquí estoy simplemente distribuyendo, usando como una especie de ley de distribución que nosotros conocemos ya para los números reales.
Esto sí se cumple para R2, es fácil ver que se cumple para R2, ¿no? O sea, miren, cómo yo puedo notar que en un caso concreto se cumple esta condición en R2. Entonces yo tomo dos elementos de R2 y tomo un número y veo si se cumple, si en efecto se ha estado cumpliendo la condición. Ya, entonces miren qué es lo que tendría que hacer. Tomo un elemento de R2, por ejemplo, este mismo que ya tomé antes, luego tomo otro elemento de R2, ¿sí? Este de aquí, por ejemplo, ¿sí? ¿Y qué es lo que puedo hacer? Y también elijo un escalar, perdón, un número real, ¿sí? En este caso, alfa igual a no sé, 5, ¿ya? Ya, y entonces miren, yo lo que podría hacer es decir que 5 por, digamos, este es mi vector X, ya le voy a llamar así simplemente X, y este es mi vector Y. Sí, ya se nota que estos son, digamos, vectores, ¿no es cierto? Entonces, yo tendría aquí 5 por X más Y, ¿sí? Donde aquí el producto y la suma están definidos como ya hemos visto. Esto a su vez es, miren, 5 por X más 5 por Y, ¿sí? Así es como hemos venido trabajando. Es decir, nosotros ya dábamos por hecho que podíamos hacer esta operación, este número distribuirlo al primer vector y distribuirlo al segundo vector. Ya sabíamos que podíamos hacer eso. Y es justo una de las condiciones que pedimos que cualquier espacio vectorial debe tener, ¿no? Que nosotros el número que esté aquí, al final de cuentas, como que lo podamos distribuir de esta forma, ¿sí? Miren, la condición 8 es otra condición de distribución. ¿Sí? Y en este caso dice si nosotros tenemos un elemento de un espacio vectorial y tenemos dos números reales, entonces si tenemos esta operación a la izquierda, estas operaciones azules deben estar definidas de manera que me permitan pasar de esto a esto. ¿Sí? Entonces, en pocas, esta es mi condición 8. Mi condición 9 también, en este caso, tiene que ver, miren, si yo tengo un elemento, ¿no es cierto?, de mi espacio vectorial y tengo estos dos números reales, mis operaciones tienen que ser tal que, si yo tengo esto, pueda pasar de esto a esto, ¿sí? Y tanto esto como esto es fácil ver que se cumple en R2, ¿ya? Y finalmente, digamos, la condición 10 es que simplemente para cualquier vector que yo tenga en mi espacio vectorial, si yo le opero, hago la multiplicación por escalar que definí con el número 1, tiene que devolverme el mismo elemento, el mismo vector. Es decir, tiene que cumplirse esto, ¿ya? Ahora, miren, esto puede ser que les parezca como que bastante obvio ya, que deberían cumplir un espacio vectorial, que yo no estoy aquí diciéndoles como que nada nuevo ya. Pero veamos, o sea, un ejemplo, donde ya más concreto que no sea perro, perico y piña, ¿ya? Entonces, imagínense que yo tengo nuestro ejemplo va a ser este, ¿ya? Entonces, imagínense que yo quiero averiguar si el conjunto de todas las matrices de dimensión de 2 por 2 con una suma que voy ahorita a ofrecerles, que voy a mostrarles, que voy a definir, voy a preguntarme si es que ese conjunto con esa suma es un espacio vectorial, ¿ya? Entonces, digamos, el conjunto le voy a llamar M22, así, ya, matrices de 2 por 2. Y esto, digamos, tiene todas las matrices de 2 por 2 que ustedes se imaginen, ya. Por ejemplo, esta es una matriz, que estaría en este conjunto, esta de acá, perdón, esta sería otra matriz y así. Todas las matrices de 2 por 2 que puedan generar son parte del conjunto. Y lo que yo estoy tratando de decir es que voy aquí a introducir, digamos, dos operaciones. Estas operaciones van a tener estos nombres. Multiplicación por un escalar, ¿no es cierto? Y esta operación multiplicación por un escalar va a ser la misma que ya vimos para las matrices, ¿ya? Entonces, este de aquí es la misma. ¿Cómo nosotros habíamos definido esta operación? Esta operación es tal que si nosotros tenemos un número real cualquiera alfa y le multiplicamos por una matriz que sea de este tipo, ¿cómo son las matrices de este tipo? Una que tienen 4 elementos, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que esta operación está definida, miren, ¿dónde está esta operación? Aquí. De manera que yo puedo pasar de esto a esto. Ya. Ya, entonces hasta aquí todo bien.
Ahora lo único que va a cambiar y va a ser distinto es que yo sobre este conjunto no quiero definir solamente esta operación, multiplicación por un escalar, sino que quiero definir o voy a definir esta operación suma. Pero a esta operación suma ya no le voy a definir como les había explicado la suma entre matrices, sino que en este caso lo que voy a hacer es que esta operación va a representar esto, ¿sí? Es decir, supónganse que yo quiero, la operación suma la defino de tal manera, ¿sí? Que si yo tengo mi matriz A y le sumo con mi matriz B, ¿sí? Esta suma azul es la suma que yo estoy definiendo. Si es que yo le sumo a la matriz A con la matriz B, esto es lo mismo que hacer esta operación, multiplicar, tal como aprendimos recién a multiplicar las matrices, a multiplicar A con B, ¿sí? Entonces, yo me pregunto, ya ahorita mi pregunta es, este conjunto de aquí, con esta operación definida de esta manera y con esta operación definida de esta manera, son un espacio vectorial. Entonces, vamos a ver que se cumplen algunas cosas, ¿ya? Por ejemplo, veamos, se cumple la propiedad 1, eso es lo que deberíamos pensar, ¿ya? ¿Se cumple la propiedad 1? Pues sí, se va a cumplir la propiedad 1, porque yo voy a tomar, miren, ¿qué me diría la propiedad 1? Que yo basta para saber si se cumple la propiedad 1, basta con tomar dos elementos de mi espacio vectorial, en este caso yo debería tomar dos matrices, ¿sí? Recuerden, sí, bueno, en este caso voy a tomar dos matrices y de ahí les voy a sumar entre sí tal como definí aquí y el resultado quiero ver si es que me da otro elemento de este conjunto, ¿ya? Si es que sucede eso, entonces yo tengo la libertad, el derecho de decir que en efecto se está cumpliendo la condición 1, ¿sí? Entonces veamos si se cumple la condición 1. Voy a coger un elemento cualquiera de aquí. Para decir que es cualquiera no voy a fijar a la matriz con números concretos, sino les voy a poner como letras para decir que esas letras pueden tomar cualquier número. Entonces, por ejemplo, una matriz va a ser esta, ¿no? Una matriz de este elemento tiene esta forma, con A, B, C y D constantes que yo no conozco, ¿sí? Y otro elemento de esta matriz es también un arreglo de números de 4 elementos, donde esos 4 elementos no necesariamente son los mismos que están aquí. Por lo tanto, para nombrar esos 4 elementos les voy a poner otro nombre. Les voy a poner el nombre, no alfa, el nombre, no sé, E, F, G, I, H, ¿sí? Y entonces miren, este es mi A, sí, y este es mi B. Y ahora la cosa es que lo que voy a hacer es sumar A con B a través de la suma azul que definí aquí, ¿sí? Pero esa suma está definida de manera que lo que va a hacer, esta suma azul, lo que va a hacer es, digamos, terminar multiplicando como les mostré que teníamos que multiplicar las matrices recién. Entonces, en este caso, esta suma en particular que estoy definiendo nos daría el siguiente resultado. Yo pondría aquí A, B, C, D. Aquí pondría un por y este es un por negrito porque es el por que yo ya les había mostrado antes para las matrices, ¿no es cierto? Entonces, digamos, esto a su vez es ¿qué? ¿Sí? Entonces, esto a su vez es que, miren, el producto de una matriz de 2 por 2 con otra matriz de 2 por 2, esto es una tercera matriz de 2 por 2, entonces yo sé que el resultado me va a dar una tercera matriz de 2 por 2, es decir, que va a tener 4 elementos. Y en este caso los elementos son simplemente esta fila por esta columna, recuerden eso. Ya voy a avanzar más rápido en esto que supone que ya deberían saber, entonces aquí la respuesta es AE más BG, ¿sí? Ese sería uno de los elementos, ¿sí? El otro elemento sería simplemente A, F más BH. Aquí el elemento de aquí sería CE más DG, ¿sí? Y el último elemento, el que va acá, sería CF más DH. Ya. Entonces, en concreto, al sumar estas dos matrices, la A y la B, lo que obtuve de resultado es esta matriz de acá. Pero veamos que el resultado de aplicar esta operación me dio otro elemento que forma parte de las matrices de 2 por 2. Por lo tanto, estoy cumpliendo con la condición 1 o la propiedad 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tomo dos elementos de este conjunto. ¿Cuáles fueron esos dos elementos? Tomé este de aquí y tomé este de acá y le sumé tal como definí aquí. Sí, y el resultado me dio un nuevo vector, un nuevo, en este caso, digamos, una nueva matriz, ¿sí?
dije un nuevo vector porque todos los elementos de los espacios vectoriales tienen el derecho de llamarse vectores. Entonces sí, es cierto que esto es una matriz, pero también en este sentido más amplio es un vector porque es miembro de un espacio vectorial. Podría pensar, y así es que este en efecto sería un espacio vectorial, ¿ya? Entonces, digamos, este resultado de aquí, lo que nos dice es que en efecto esta suma cumple con la condición 1. ¿Por qué? Porque el resultado también es parte del conjunto M22, ¿sí? Ya, eso es lo que nos dice la propiedad 1. Ya, ahora, como yo ya sé que al definir la suma de esta forma, estoy violando una de estas propiedades, quiero mostrarles cuál sería, por ejemplo, una de esas propiedades que estoy violando, ¿sí? Y esa propiedad es simplemente la conmutación, ¿ya? Fíjense en que yo estoy en la propiedad, ¿cuál es la propiedad? La propiedad 5, ¿sí? En la propiedad 5, noten que lo que yo estoy definiendo o exigiendo es que mi suma sea conmutativa. Pero aquí es imposible que mi suma sea conmutativa si yo le estoy definiendo como el producto de matrices porque yo ya sé que el producto de matrices no es conmutativo. Es decir, no da lo mismo. Miren, o sea, si esta suma fuera conmutativa, entonces debería cumplirse que, si fuera conmutativa esta suma tal como lo definí, debería cumplirse que esto de aquí es lo mismo. Yo tengo que llegar al mismo resultado si es que yo hago B con A, así. ¿Ya? Pero fíjense en que si yo defino la suma como la multiplicación entre matrices, ¿sí? Entonces el resultado sería B con A. Y lo que nosotros sabemos del producto de matrices es que A con A por B, no, en general no es lo mismo que B por A, ¿sí? Entonces, yo no puedo decir que, miren, si A con B en general es distinto de B con A, entonces yo no puedo decir que esto va a ser igual a esto, ¿sí? Sino que voy a decir que en general esto de aquí es distinto de esto, es decir, esto de aquí es distinto de esto, por lo tanto, yo no puedo generar la conmutación. Miren, entonces la propiedad 5 no se cumple. Por lo que este conjunto, y con esta suma y con esta multiplicación, a pesar de que sí cumplen con la condición 1, no cumplen con la condición 5, por lo tanto, este conjunto con esta operación y esta operación no forman un espacio vectorial. ¿Ya? Entonces, bueno, veamos otros ejemplos ya de cuáles sí y cuáles no serían espacios vectoriales. Miren, nosotros tenemos un espacio vectorial que le llamamos el espacio vectorial trivial porque es simplemente el conjunto que tiene como elemento al elemento 0, sí, al número 0. Este de aquí sería mi B. Y la pregunta sería, ¿será que este conjunto de aquí, el que solo tiene el 0, cuenta como un espacio vectorial con la suma y el producto como usualmente los concebimos? ¿Sí? Entonces, veamos. O sea, veamos si cumple con la condición 1. ¿Ya? Entonces, yo debo coger un elemento de aquí y luego coger otro elemento de aquí. En este caso yo cogería como solo hay el 0, entonces cojo el 0, de ahí escojo otro elemento de ahí mismo, que en este caso sería el 0, y les opero entre sí. Entonces yo estoy diciendo que aquí la suma es la suma de la escuela, entonces el resultado me da 0. Entonces miren, la suma de dos elementos de este conjunto me da un tercer elemento que también está en este conjunto, por lo tanto se cumple con la propiedad o la condición 1, ¿sí? De ahí, miren, claro, estas asociaciones yo sí puedo hacer. Si yo tomo tres elementos y los sumo entre sí, tres elementos de este conjunto, que como no hay más, entonces cogerá el 0 tres veces. Y yo sé que puedo hacer esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, como puedo hacer esto, digamos, ¿cuándo puedo hacer esto? Cuando el más está definido como en la escuelita. Entonces, digamos, miren, yo tendría aquí que se cumple la condición 2. Ya, para que se cumpla la condición 3, yo tengo que encontrar un vector al que amerite llamársele el vector 0, ¿sí? Y este vector al que se le amerite llamar el vector 0 es aquel que cumple con esta propiedad, ¿sí? Esta es la definición del vector 0, ¿sí? Cualquier cosa que cumpla con esta propiedad va a tener el rol de ser 0, ¿sí? Miren, ah, claro, aquí nosotros podemos, el que es directamente que nos va a dar esta respuesta, el que va a cumplir con el rol de ser 0, pues va a ser el único vector 0, ¿no es cierto? Que el único 0 que tenemos así, aquí. Es decir, miren, este era nuestro espacio vectorial, ¿no es cierto? Entonces, digamos, yo tomo un elemento de aquí, este sería mi X, luego le sumo, ¿qué? Le sumo un elemento de aquí. ¿Cuál es el elemento que va aquí?
yo digo que es mi vector 0. Pero mi vector 0 en este caso coincide con ser el número 0. Entonces yo le pongo acá. Y lo que me doy cuenta es que tener 0 más 0, miren, este X de aquí es un elemento del espacio vectorial. Como no tengo más que el 0, pongo el 0. Ahora, como no tengo más que el 0, el único que tendría el chance de ser el neutro aditivo sería el mismo 0, ¿sí? Entonces, aquí tal vez debería poner así más bien. Este de aquí es el 0 azul, que justo coincide con ser el número 0, ¿sí? Y lo que yo me doy cuenta es que esto me da 0. Pero recuerden que el 0 es x, entonces x más 0 me da x, ¿sí? Que es justo lo que estoy diciendo aquí que debería cumplirse, ¿ya? Entonces, bueno, aquí es fácil darse cuenta, si ustedes continúan con las propiedades que, digamos, si continúan como comprobando las propiedades, se van a dar cuenta que este conjunto, el que tiene solamente el número 0, este sí es un espacio vectorial. Este es el espacio vectorial trivial. Ahora, miren, nosotros, recuerden que les he estado hablando aquí de los neutros, ¿no? El neutro aditivo en la propiedad 3, ¿sí? Y la cuestión es que, ¿cómo serían esos neutros para nosotros en el caso de las matrices? Miren, en el caso de las matrices de 2 por 2 que definí hace un momento, ¿no? Es decir, ya les escribo esto rapidito. Ya, aquí quise regresar a este ejemplo, porque, digamos, posiblemente se les haga difícil concebir aquí, por ejemplo, cómo el vector 0 no es simplemente siempre algo que tenga número 0. ¿Ya? Por ejemplo, aquí el inverso aditivo, tal vez se les hace difícil concebir cómo el inverso aditivo puede ser algo distinto al vector X, simplemente cambiado de signo. Entonces, noten aquí es donde se puede ver cómo no necesariamente el vector 0 tiene todos los elementos 0, ¿sí? Entonces, miren, si yo defino la suma de esta forma, ya, en este caso, que ya sabemos que no cuenta con un espacio, que no cuenta como espacio vectorial, pero no cuenta como espacio vectorial porque incumplió la condición 5. Pero, por ejemplo, en el caso de la condición 3, si yo hubiera querido ver si en orden, ¿no? Si verificaba cada una de estas condiciones, hubiera tenido que pasar por la condición 3. Y yo me doy cuenta que este conjunto con estas operaciones no incumple la condición 3. ¿Por qué? Porque la condición 3 es aquella que me dice que debe existir un elemento neutro aditivo dentro de este conjunto, ¿sí? Y el elemento neutro aditivo en este caso sería el vector identidad, la matriz de identidad. Este de aquí, la matriz de identidad, sería en este caso, aquello a lo que yo le llamaría el 0. Pero noten que las matrices de identidades no tienen todos los elementos 0, tienen un 1 en la diagonal. ¿Por qué yo me atrevo a decir que el elemento 0 para este conjunto con estas operaciones es la matriz de identidad? Porque nosotros definimos el 0 no a algo que tenga números ceros, sino a algo que me permita generar o cumplir con esta expresión matemática de aquí. Entonces, fíjense en que yo tomo, ¿qué es lo que me dice esta expresión matemática de aquí? Me dice, tome cualquier elemento de su espacio, de su conjunto, que está tratando de ver si es o no un espacio vectorial. Entonces, en este caso, mi conjunto es este, ¿no es cierto? El de las matrices de 2 por 2. Yo tomo un elemento cualquiera, ¿no es cierto? Eso es lo que me dice. ¿Qué estoy tratando de ver? Estoy tratando de comprobar si se cumple esto para cuando yo declaro que mi elemento neutro aditivo es la matriz de identidad, ¿sí? Entonces, en este caso, como estamos hablando de matrices de 2 por 2, de hecho, yo ya puedo decir que mi matriz, que mi elemento 0, yo ya sé que es específicamente este de aquí, ¿ya? ¿Por qué? Porque fíjense en que se cumple esto. ¿Por qué? Porque yo cojo un elemento cualquiera de aquí. Este X es un elemento, fíjense en el X, es un elemento cualquiera de B, ¿no es cierto? Entonces yo cojo un elemento cualquiera de aquí. Ese elemento es uno que tiene en general 4 números, como los que están aquí, ¿ya? Este es mi X, ¿sí? Ya, entonces miren, ¿qué es lo que tengo que ver si se cumple? Tengo que ver si se cumple esto, ¿no? Que mi X, que es un elemento cualquiera de mi conjunto, sumado el 0, donde la suma está definida como le definí aquí. ¿Dónde está? Bueno, como le definí aquí, ¿sí? Tiene que darme el mismo elemento al que le sumé el 0, ¿no es cierto? Eso es lo que me dice esta ecuación, ¿ya? Entonces, en pocas, si yo hago, ¿qué pasa si yo hago x suma 0?
¿Qué pasa si yo hago x suma 0? Miren, en este caso en particular, esto sería igual a que aquí yo tenga A, B, C, D, esta matriz. Y como yo estoy definiendo la suma como el producto de las matrices, ¿sí? Entonces yo tendría que hacer el producto de la matriz X con la matriz 0, ¿sí? Entonces la matriz X es esta que está aquí y la matriz 0 es esta matriz que está acá. Entonces voy a hacer ese producto. Y entonces, miren, nosotros nos damos cuenta que el resultado es simplemente A, B, C, D, porque como les había mencionado yo, la matriz, cuando nosotros multiplicamos una matriz por la matriz de identidad, nos da la misma matriz, ¿sí? Ya, pero este resultado significa que X más 0 me devolvió, miren, esta matriz de aquí es justo mi matriz X, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué es lo que yo tengo? Que si yo defino mi neutro aditivo, es decir, mi número 0, mi elemento 0, perdón, si yo defino mi elemento 0 como la matriz de identidad, este sí cumple con este elemento 0, sí cumple con la condición 3, ¿sí? Miren, de igual forma, si yo, ¿por qué digo cumple con la condición 3? Porque ya estoy comprobando que x más 0 me dio x. Ahora me faltaría comprobar que 0 más x me da x. Y eso sí sabemos. Miren, ¿qué pasa si es que yo, en vez de hacer x más 0 me da x, yo hago 0 más x y me pregunto qué me da igual? Y esto es simplemente, digamos, la matriz de identidad multiplicada por la matriz de x. Y esto a su vez me da la misma matriz de x. Entonces, ¿por qué yo pude definir a la matriz de identidad como mi elemento 0? Porque mi matriz de identidad cumplió con la definición de ser el elemento 0. ¿Cuál es esa definición? El elemento 0 es aquel que me permite hacer esto y me da un resultado que va a ser igual al resultado que obtenga al hacer esto. Y ambos resultados van a ser el X, ¿sí? Eso, el neutro aditivo, en pocas, no le hace nada al elemento al que se le suma el neutro aditivo, ¿sí? No le afecta. Ya, y por ejemplo, en este caso, piensen un momento, cuál sería, digamos, cómo yo debería definir al inverso aditivo en este caso, ¿sí? Entonces, miren, por lo pronto, si es que yo hubiera visto si se cumplen o no estas propiedades en orden, yo hubiera terminado diciendo que sí, en efecto, la propiedad 1 se cumple, que la propiedad 2 se cumple, que la propiedad 3 se cumple. Veamos si la propiedad 4 se cumple. ¿Qué nos dice la propiedad 4? Que debe existir un elemento inverso aditivo, ¿sí? ¿Y cómo definimos al inverso aditivo? Pues es tal que sumado con el X me da el neutro aditivo, ¿sí? Entonces, cada elemento de este conjunto de aquí debería tener un neutro aditivo y si es que esto piensa ser un espacio vectorial. Entonces, digamos, si yo hacía en orden la demostración de si, o el análisis de si este conjunto con estas operaciones multiplicación y suma que había definido, si yo estaba analizando si son o no un espacio vectorial, pues es simplemente, miren, ay, perdón, quizá por B. Sí. Ya, si yo hubiera hecho eso, en orden hubiera hasta el punto 3 dicho que ya, bacán, si está cumpliendo, veamos si cumple con el punto 4. Entonces, en este caso, yo tranquilamente podría decir que el inverso aditivo de una matriz A cualquiera va a ser su inversa, ¿sí? Entonces, en este caso, este nombre, menos X, ¿sí? Esto es un nombre. ¿Para qué? Para algo que no necesariamente tiene un menos antes de todos los elementos por ejemplo, el X, ¿no es cierto? En este caso es una matriz, porque los X son elementos de mi espacio, de mi conjunto, ¿sí? Entonces, en este caso, el X es una matriz. Y nosotros pensaríamos que el menos X debería ser esa misma matriz, pero cambiada a todos sus elementos de signo. Pero aquí es donde les digo que no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que haría que yo considere una matriz distinta a la que acabo de mencionar? El hecho de que yo definí mi suma de esta forma. ¿Por qué? Porque el neutro aditivo no es así como perdón, el neutro aditivo no es necesariamente el que tiene todos los elementos cero. El inverso aditivo no es necesariamente aquel que tiene los signos opuestos al elemento, al elemento,
para el cual se busca su inverso aditivo, ¿no es cierto? Entonces, digamos, aquí podemos ver un ejemplo de esto, ¿ya? Entonces, miren, sea que me ocupo en la matriz A, si mi matriz A es de esta forma, A, B, C, D, lo que estoy diciendo es que en general nosotros pensaríamos que el inverso aditivo de A, sí, es es esta matriz, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, esta matriz, si yo usara, digamos, mi noción normal, la que les mostré en una clase de matrices antes, ¿no es cierto? Si nosotros sumamos esto con esto, pues me da justo una matriz que tenga todos ceros. Y en ese mundo donde yo defino mi operación suma normalmente, digamos, o como comúnmente lo hago, en ese mundo, claro, la suma de esto con esto me devuelve una matriz que tiene todos ceros y esa matriz que tiene todos ceros en ese mundo donde esto de aquí no estaba definido de esta forma, sino normalmente. Entonces, esta suma de esto con esto me hubiera dado ¿qué? Me hubiera dado el vector neutro aditivo, ¿ya? Entonces, el inverso aditivo se define en términos del neutro aditivo. El inverso aditivo es aquel que me permite obtener el neutro aditivo, ¿sí? A través de la suma con un elemento cualquiera de aquí, ¿no es cierto? Entonces, supónganse que yo digo, bueno, este de aquí es mi elemento de este conjunto, ¿sí? El cual tendrá a su vez un inverso aditivo. Entonces, la cuestión es que yo estoy diciendo que el inverso aditivo de ¿cómo se les nota a los inversos aditivos? Se pone el signo menos antes, ¿sí? Entonces, miren, supónganse que para seguir la notación que usamos acá, ¿sí? Le voy a llamar a un elemento de mi conjunto, le voy a llamar X, sí, simplemente para seguir la notación que hemos estado usando aquí, ya donde digo que X pertenece a el conjunto B, o V en este caso. Ya, entonces, digamos, en este caso mi matriz X es esta. Y yo sé que el inverso aditivo de ¿sí? No va a ser el inverso aditivo de al cual se le pone este nombre. Esto es solamente un nombre, no una operación ni el signo de esto de aquí. No estoy yo aquí, en este caso en particular, afirmando que el menos 1 está multiplicado por el X, ¿sí? Ya, en este caso en particular, el inverso aditivo sería la matriz inversa de esta. Sí. Esta es mi forma, así podríamos decir que estoy yo, todo esto es la inversa de esto de aquí, ¿sí? Ya, ¿por qué afirmo eso? Porque miren, si yo tengo mi X, ¿no es cierto? Y que es este elemento de acá, ¿sí? Y le sumo con la operación azul que propuse aquí, que en pocas es la multiplicación de matrices, ¿sí? Con su inverso aditivo, que en este caso sería este de acá, ¿sí? Lo que yo tendría que hacer es simplemente tomar el X, ¿no es cierto? ¿Sí? Y operarle a través de esta suma, pero esta suma es la multiplicación. Entonces yo tomo el X, ¿sí? Y le multiplico por este de acá, que es el inverso aditivo, porque esta suma significa multiplicación de matrices. Y este inverso aditivo es la matriz inversa de esta de acá, ¿sí? Pero ya sabemos que una matriz multiplicada por su matriz inversa, esto me da la matriz de identidad, ¿sí? Entonces ya sabemos que esto me va a dar la matriz 1, 0, 0, 1, así. Eso quiere decir que miren, un elemento sumado su inverso aditivo me dio el neutro aditivo para este caso. Recuerden que este de aquí es justo el vector o la matriz en este caso a la que le llamamos la matriz 0. ¿Sí? A esta le llamamos la matriz 0. ¿Por qué? Porque es nuestro neutro aditivo. ¿Sí? Entonces, la identidad que nos dio en este caso es justo el neutro aditivo, recuerden. Entonces, por eso, menos x de aquí sí está bien, digamos, si le consideramos como el inverso. ¿Por qué? Porque la definición del inverso es la matriz inversa. ¿Por qué? Porque la definición del inverso aditivo es justo que cumpla con esta ecuación, que un elemento sumado a su inverso aditivo me tiene que dar el neutro aditivo.
En este caso, el neutro aditivo era la identidad. Y eso es justo lo que está haciendo la matriz inversa. Se está comportando como el inverso aditivo. ¿Por qué? Porque en este caso la suma es esta multiplicación. Y al multiplicarse, lo que me está devolviendo es justo el neutro aditivo, que en este caso era la matriz de identidad. Y entonces, si yo hacía en orden, hubiera dicho, vean, estamos teniendo un triunfo aquí. Porque, digamos, hasta la condición 4 sí se cumplen las condiciones, pero cuando llegamos a las 5 fue cuando ya me adelanté antes y dije, bueno, miren, este espacio no es un espacio vectorial porque incumple con 5, ¿sí? Ya, ahora pensemos, por ejemplo, en más posibles espacios vectoriales, ¿ya? Entonces ya vimos que, por ejemplo, un espacio vectorial sí puede ser un conjunto que tenga un solo número tipo el número 0, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo digo, bueno, entonces tal vez este también es un conjunto, que este conjunto, el que contiene solamente el número 1, también puede ser un espacio vectorial, puedo tener esperanza acerca de eso. Entonces veamos si cumple la condición 1, ¿ya? Entonces la condición 1 me dice que tome un elemento de este conjunto, entonces en este caso tomo el 1, ¿sí? Supónganse que sobre este conjunto yo defino la suma y el producto por un número, es decir, estas dos operaciones, esta de aquí y esta de acá, tal como la hemos definido siempre en los números, ya como la suma de la escuela y la multiplicación de la escuela. Y entonces, digamos, aquí yo sumo este elemento con otro elemento de este mismo conjunto. Y fíjense que el resultado me da 2, pero 2 no forma parte de este conjunto. Entonces, ya que 2, el resultado de sumar estos dos, ¿sí? Ya que el 2, que es la suma de 1 con 1, no pertenecen a mi conjunto B, entonces no se cumple la condición 1, ¿sí? Mi conjunto B en este caso era este conjunto, el que tiene solamente el elemento 1. Y fíjense que la condición 1 no se cumple. ¿Por qué? Porque tomo un elemento de aquí y le sumo con la operación suma que ya les mencioné, con este mismo elemento, ¿sí? Y el resultado no pertenece a B, a V, ¿sí? Porque el resultado es 2, ¿sí? Ya. Entonces, por eso no se cumple esto. ¿Sí? Miren, aquí dice que el resultado tiene que pertenecer a V, en este caso el resultado no pertenece a V. Ya. Solamente un par de, digamos, problemitas más, ¿ya? Ejemplos más. Ya, imagínense que estamos considerando todos los puntos que forman parte de una línea recta que pasa por el origen, ¿ya? Entonces, en este caso, nuestro conjunto V va a ser todos los pares ordenados, porque estos pares ordenados justos son los que representan los puntos de una línea recta, ¿no es cierto? Pero todos los pares ordenados tales que se relacionan de esta forma, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué es esto? Y igual a mx. Esto es una línea recta que pasa por el origen, ¿no es cierto? Si yo dibujo esto, me va a salir una línea recta que pasa por el origen. ¿Cómo sé que esta va a pasar por el origen? Porque recuerden que esta ecuación y igual a mx más b, este número de aquí nos termina diciendo por qué valor corta nuestra línea, nuestra recta al eje vertical, ¿no es cierto? Si esto de aquí es 0, entonces me está diciendo que mi línea recta cruza el eje vertical justo por el valor y igual a 0, y ese es el origen de coordenadas, en este caso, ¿sí? Nuestro origen de coordenadas tiene la coordenada y igual a 0, ¿no es cierto? Ya, entonces ustedes dibujan esto y siempre para cualquier valor de m, va a darles una ecuación que pasa por, la ecuación de una recta que pasa por el origen, ¿ya? Entonces, este conjunto de aquí, miren, el conjunto V es el conjunto de todos los pares ordenados tales que se cumple esto. Es decir, estoy fijándome en todos los puntos que, estos son puntos, ¿no es cierto? Esto es una forma de decir todos los puntos en dos dimensiones, tales que la variable dependiente se relaciona con la variable independiente de esta forma, es decir, tales que estos puntos forman parte de una línea recta. Esta es la forma de apuntar a todos los puntos que forman parte de una línea recta, ¿ya? Entonces, miremos si, por ejemplo, se cumple el axioma o la condición 1, ¿sí? Ya. Entonces, solamente verifiquemos esa ya ahorita, porque yo les aseguro que sí va a ser, digamos, un espacio vectorial, ¿ya? Entonces, ya les voy a decir por qué me doy el derecho de afirmar que yo ya sé que este va a ser un espacio vectorial. Ahorita solamente quiero ver si se cumple uno, ¿no es cierto? Entonces, miren, tomemos un vector de aquí, ¿sí? Tomemos, por ejemplo, tomemos, sí, un vector. En este caso, un vector de este conjunto, o un elemento de este conjunto es
un par ordenado cualquiera. Supónganse que este par ordenado cualquiera tiene una componente x1 y una componente y1, ¿sí? Este es un elemento de este conjunto, ¿sí? Otro elemento de este conjunto sería otro par ordenado que tenga otro par de números, ¿sí? Ahora, mi intención es ver si es que yo sumo esto con esto, y aquí cuáles son las operaciones que yo voy a asignarles. Las operaciones que voy a asignar es la suma y el producto que normalmente conocemos en R2, ¿sí? Entonces quiero saber si este conjunto con esta suma y este producto por un número que ya hemos declarado y visto en R2, si es que este conjunto es un espacio vectorial. Para ver si se cumple la condición 1, entonces lo que deberíamos hacer es sumar esto con esto, ¿no es cierto? Miren, este es mi primer elemento, le voy a llamar V1 y este es V2, ¿sí? Entonces tengo estos dos vectores. ¿Qué es lo que me dice la condición 1? Que si yo tomo un elemento del espacio vectorial y luego tomo otro elemento del espacio vectorial, solo que en vez de llamarles X y Y a estos elementos, aquí les estoy llamando, en mi ejemplo en particular, le estoy llamando V1 y V2, ¿sí? Esto de aquí toma el rol de la X que está acá, y esto de acá toma el rol de la Y que está acá. Fíjense en este X sub 1 y Y sub 1. Aquí las X, en cambio, están usadas para denotar elementos, ¿ya? Si se trauman mucho con eso, ya pónganle aquí así. Y destráumense, ¿ya? Solamente cambié XY por B1 y B2, ¿ya? Ya. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer según la condición 1? Tendría que sumar y ver si es que el resultado también forma parte de este conjunto. Entonces, sumemos. Entonces, yo voy a hacer B1 más B2. Y esto me da simplemente X1 más X2 y aquí Y1 más Y2. Ya. Ahora, miren, lo que me doy cuenta es que si yo sumo dos elementos de este conjunto, me da un tercer par ordenado, ¿sí? Pero los elementos de este conjunto no son simplemente los pares ordenados, porque si hubiera querido declarar un conjunto que tenga simplemente pares ordenados, no hubiera exigido esto de aquí, sino simplemente hubiera dicho que el V es el conjunto que tiene cualquier X, Y, que tiene pares ordenados donde el X y el Y son elementos de los reales. Aquí no me basta con esperar que tener un de resultado o tener un par de números, sino que ese par de números cumplan con esta relación en particular que está aquí. Es decir, los elementos de este conjunto no son cualquier par ordenado, son solo los pares ordenados que cumplen con esta relación de aquí. ¿Qué es esta relación de aquí? Que el elemento de la derecha del par ordenado se le puede obtener si es que yo multiplico m veces por el elemento de la izquierda del par ordenado. Eso es lo que yo tengo que ver si es que se cumple con este vector resultante, ¿ya? Porque por un lado, ya cumple con una de las condiciones para ser parte de este conjunto V. ¿Cuáles de estas condiciones? Que esto sea un par ordenado. En efecto, es un par ordenado. Este es el número de la izquierda y este es el número de la derecha del par ordenado. Ahora lo que necesitamos saber es si es que en efecto el número de la derecha se vincula con el número de la izquierda como dicta esta ecuación. Esta ecuación lo que nos dice es el número de la derecha de su par ordenado tiene que ser tal que se puede obtener si ustedes multiplican por m al número de la izquierda de su par ordenado. Entonces noten, el número de la izquierda de mi par ordenado en este caso es esto, ¿sí? Y el número de la derecha de mi par ordenado en este caso es todo esto, es decir, lo que se obtenga al hacer esta suma, ¿sí? Ya, entonces pilas con eso. Ya, ahora yo puedo tranquilamente, miren, ¿cómo hago aquí en este punto? ¿Cómo hago yo para saber si en efecto se cumple esa relación entre el número de la derecha y de la izquierda? Entonces, para eso voy imponiendo o implementando poco a poco lo que conozco de este problema aquí mismo para ver si eso me ayuda. Entonces, ¿qué conozco? Miren, yo conozco, miren que aquí, en mi vector B1, como es elemento de este conjunto, no basta con que, digamos, este vector sea simplemente un par de números, sino que además sabemos que el número de la derecha y el de la izquierda se vinculan a través de esta ecuación. Entonces, ¿por qué? Porque dice que es el de la derecha y el de la izquierda actualmente ya se vinculan a través de esta ecuación porque yo sé que este de aquí es un elemento de este conjunto y todos los elementos de este conjunto ya deben vincularse el número de la derecha y el de la izquierda, de los pares ordenados a través de esta ecuación. Entonces, fíjense en que eso significa que el Y1, es decir, el número que yo tengo aquí, se puede obtener a través del número que está acá multiplicándole simplemente por M, ¿sí? Es decir, yo sé que esto debe suceder, ¿sí? ¿Ya?
Ahora, también en este caso, como el V2 también es parte de este conjunto, no basta con que sea un par ordenado, sino que además tiene que su número de la derecha poderse obtener a través del número de la izquierda multiplicándolo por n. Entonces, eso quiere decir que este número Y2, en efecto, ya se obtuvo a través del número X2, multiplicándole justo este número X2 por M. ¿Sí? Eso es justo la condición que me está aquí pidiendo ya, que el número de la derecha sea m veces x. Eso es lo que estoy yo diciendo. Si es que esto es un elemento de este conjunto, entonces el número de la derecha tiene que ser m veces el número de la izquierda, ¿sí? Ya. Entonces, una vez que yo tengo esto, miren, yo ya sé que el y2 sería mx2 y que el y1 es mx1. Como ya sé eso, ese es un conocimiento que todavía no le he sacado provecho acá, ¿sí? Entonces tratemos de sacar provecho de ese conocimiento acá. Entonces miren, en el x1 más x2, es decir, en el número de la izquierda de este par ordenado, no voy a hacer ahorita nada, porque, digamos, lo que necesito es explicitar la relación que los números de la derecha tienen con los de la izquierda, ¿sí? Entonces, mientras que en el lado derecho yo ya tengo una nueva información que antes no había implementado, y es justo esto, miren, que el y1 es mx1, entonces en vez de y1 puedo poner aquí mx1, este más es el más de la escuelita, y este Y2 de aquí, fíjense, es MX2. MX2, ¿sí? Ya. Ahora, aquí, esto de aquí, la suma esta me va a dar, la suma esta de aquí me va a dar un nuevo número real. Pero esta suma de aquí es una suma normal de la escuela que nos permite hacer ciertas operaciones. Por ejemplo, el número que está aquí, yo lo puedo reexpresar si es que aquí yo saco factor común m y aquí pongo x1 más x2. Es decir, este número de aquí es el mismo número que está acá en pocas, ¿sí? Y acá en el lado izquierdo es x1 más x2. ¿Qué estoy haciendo? Estoy simplemente replicando este par ordenado acá, pero expresado de otra forma. ¿Por qué? Porque cuando yo ya lo expreso de esta forma, logro ver que en efecto el par ordenado que yo obtuve de resultado de sumar estos dos pares ordenados, sí me da, es tal que el número de la derecha del par ordenado de resultados se obtiene a través del número de la izquierda de este par ordenado al multiplicar el número de la izquierda por m. Fíjense, el número de la derecha es m veces el número de la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy teniendo aquí? Recién cuando llego en este punto, logro notar que en efecto el resultado de B1 más B2 sí pertenece a este conjunto. ¿Por qué? Porque el resultado obtengo un par ordenado y además el número de la derecha se obtiene si yo lo multiplico por m al número de la izquierda, que es el requisito que tienen que cumplir todos los pares ordenados que forman parte de este conjunto. ¿Ya? Ahora, miren ustedes, en este caso, por ejemplo, aquí también nos serviría ver otra cosa, ¿ya? Digamos aquí, ¿qué es lo que he hecho? He demostrado que este conjunto, con estas operaciones, sí cumplen con ¿qué? Sí cumplen con la condición 1, ¿ya? Con esta condición de aquí. Ya, ahora lo que voy a hacer es ver si es que cumplen con la condición 6, ¿ya? Recuerden que les dije que la condición 1 y la condición 6 son importantes, ¿ya? Estas son, digamos, condiciones de cerradura, que otra vez lo que dice es que la operación suma nos devuelve un tercer vector que se encuentra dentro del conjunto V y que la operación multiplicación nos devuelve un vector que también forma parte de V. Si eso es, digamos, miren, la 1 y la 6 son las que les digo que me voy a fijar. Entonces ya para este caso comprobé 1, para este caso ahora quiero comprobar 6. Ya van a ver por qué. Me fijo en estas dos en particular. Ya. Entonces, miren aquí, ya comprobamos la 1, sí que, digamos, este conjunto con estas operaciones cumplen con la condición 1. Ahora veamos si cumplen con la condición 6. La condición 6 dice que yo debo tomar, miren, aquí, ¿sí? Me dice que yo debo tomar un número real y multiplicarle por un elemento del espacio vectorial y que el resultado tiene que estar en el espacio vectorial, ¿sí? Entonces yo tomo un número alfa, bueno, tiene que estar en el postulante hacer espacio vectorial, porque justo uno comprueba o trata de analizar si se cumplen estas condiciones para ver si en efecto este conjunto asciende a ser un espacio vectorial. Entonces, digamos la condición 6, en pocas nos dice que un número multiplicado por un elemento de aquí cualquiera, por ejemplo, pongamos un elemento xmx, si este es un elemento cualquiera, ¿ya? Aquí estoy escribiendo el vector de forma de columna, lo puedo escribir si quieren en forma de fila, si eso les deje en paz,
¿sí? Ahora este elemento de aquí estoy seguro que forma parte de este conjunto. ¿Por qué? Porque no solamente es un par ordenado, sino que la relación entre el número derecho y izquierdo del par ordenado cumple con esta exigencia, ¿no es cierto? Y miren, este resultado me da simplemente alfa x, yo tengo aquí por alfa mx, así, ¿ya? Entonces, miren, aquí es fácil darse cuenta que en efecto, ¿qué es lo que yo necesitaría al final de cuentas? Lo que voy a hacer es conmutar. El m le voy a poner primero y al alfa le voy a poner segundo. Y este par ordenado es alfa x, yo tendría aquí m alfa x. Entonces, como notan aquí ya es latente que en efecto, cuando yo multiplico un número por un vector de aquí, ¿sí? Me devuelve otro vector que también va a estar acá. ¿Por qué? Porque miren, este vector de aquí sí cumple con ser un par ordenado, que es parte de las exigencias para ser elemento de este conjunto, ¿sí? Y además la otra exigencia es que el elemento de la izquierda del par ordenado tiene que ser m veces el elemento de el elemento de la derecha del par ordenado tiene que ser m veces el elemento de la izquierda del par ordenado, que es exactamente lo que pasa aquí. El elemento de la izquierda del par ordenado es alfa x y el elemento de la derecha es justo m veces alfa x, ¿sí? Entonces se cumplió 1 y se cumplió 6. ¿Por qué? Me interesa 1 y 6. Lo que pasa es que hay un teorema, ¿ya? Y que nos dice que cualquier subconjunto de un espacio, de un espacio vectorial, de un conjunto que ya sabemos que es espacio vectorial, cualquier subconjunto de ese conjunto que ya sabemos que es espacio vectorial, debe simplemente cumplir con 1 y con 6 para decir que ese subconjunto también es un espacio vectorial. Entonces, ¿de qué manera estoy aplicando ese teorema ahorita? ¿Ya? Si quieren, lo escribo aquí. Entonces, lo que se sabe es que, digamos, sea, por ejemplo, no sé, aquí A, un subconjunto de V, ya, donde V es un espacio vectorial, ¿sí? Entonces tienen A, que es un conjunto de el espacio vectorial V, ¿sí? ¿Ya? Eso tiene. Y la cuestión es que A será espacio vectorial. Sí, cumple con 1 y 6, ¿sí? ¿Ya? Entonces, miren aquí, V es un espacio vectorial, sí, pero esté dotado de ciertas operaciones, ¿no? V con esta operación y esta operación es un espacio vectorial, ¿ya? Entonces, A será un espacio vectorial cuando, digamos, las operaciones que definimos son estas mismas que definimos para el espacio vectorial V, ¿sí? Siempre y cuando se cumpla con 1 y con 6, ¿sí? ¿Y a qué quiero decir? O cómo vemos esto en el ejercicio que acabo de resolver. Miren, los puntos que forman parte, aquí voy a hacer ya. Los puntos que forman parte de una línea recta que pasa por el origen, alguna línea recta que pasa por el origen, por ejemplo, estos puntos, ¿sí? Son solamente un subconjunto, es decir, si yo dibujo todos los puntos infinitos que forman esta línea recta, ya tengo esta gráfica, ¿no es cierto? Ahora, miren, noten que esto es un conjunto de puntos ubicados uno al lado de otro, de manera que me da esta recta continua, pero estos puntos son solamente un subconjunto de todos los puntos que están en el plano. Si yo dibujara otra vez todos los puntos que están en el plano con color negro, toda la pizarra se vería negra. Si dentro de ese fondo negro, fíjense, o piensen que, digamos, he pintado de blanco todos los puntos del plano, ¿sí? Todos los puntos de R2 lo he pintado de blanco y por eso se ve aquí la pizarra blanca. ¿Ya? Y estoy pintando en azul un subconjunto de todos esos puntos que, digamos, obedecen la ecuación de una línea recta. Entonces, lo que estoy diciendo es que esto azul es simplemente un subconjunto de todos los conjuntos, de todos los puntos que están aquí. Ya, ahora, digamos, yo ya sé que R2, yo ya sabía que R2 es espacio vectorial. E punto B es lo que voy a usar para decir espacio vectorial. Entonces yo ya sé que R2 es espacio vectorial. Esto de aquí, que es un subconjunto del espacio vectorial,
por el teorema que les mostré hace un momento, ¿cómo yo podría saber si es que este subconjunto, es decir, todos los puntos que forman parte de la línea recta, cómo sé si es que ese subconjunto de R2 es un espacio vectorial? Pues para saberlo simplemente basta con probar 1 y 6, que fue lo que hice hace un momento. ¿Sí? Entonces, yo probé 1 y 6 en el ejemplo anterior justo porque yo sé que el conjunto que escribí antes, el conjunto V tal que X, Y, que es el conjunto V de todos los pares ordenados tales que Y es igual a M veces X. Este de aquí que es un subconjunto, miren, yo sé que V es un subconjunto de R2, ¿ya? Y ya que R2 es un espacio vectorial, yo para poder ver si es que V es espacio vectorial, basta con verificar 1 y 6, ¿ya? Eso es lo que decía el teorema. ¿Y con qué operaciones verifico 1 y 6? Pues con las mismas operaciones con las que R2 llegó a ser espacio vectorial, ¿sí? Entonces, por eso, cuando yo comprobé si funcionaba 1 y 6 en V, lo que hice fue comprobar con las operaciones suma y multiplicación tal como ya se las definió en R2, ¿sí? Eso, ya, ahora, y finalmente para acabar este videíto, veamos si es que, por ejemplo, los puntos que forman parte de esta recta. Entonces, ahora supónganse que V es el espacio, es un conjunto de pares ordenados, tales que estos pares ordenados cumplen con esta ecuación. Sí, ya. Entonces, miren, aquí qué estoy haciendo. Estoy fijándome en todos los puntos que forman parte de esta línea, ¿sí? Eso. Entonces, este V es un subconjunto de R2, porque si yo dibujo esta función, pues va a ser una línea recta y esa línea recta abarca solamente un subconjunto de todos los puntos que yo puedo dibujar en el plano, ¿ya? Entonces, si es que yo me pregunto si esto es o no un espacio vectorial, podría usar el teorema que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que V es, me doy cuenta que V es un subconjunto de R2, ¿sí? Yo ya sé que R2 es un espacio vectorial. Recuerden, les dije que R1, R2, R3, Rn, para cualquier n positivo y entero, son espacios vectoriales. Entonces, si yo ya encuentro un subconjunto de este espacio vectorial, ya no tengo que revisar los 10 axiomas, sino que me falta solamente revisar el axioma 1 y el 6. Pues hagámoslo. Veamos si es que cumple este conjunto de aquí con los axiomas 1 y 6. Entonces vamos a por demostrar que se cumple, perdón, las condiciones 1, ya en este caso, por demostrar 1. Entonces, ¿qué me dice 1? Me dice, mira, toma dos elementos de este conjunto. Ya, entonces voy a tomar dos elementos de este conjunto. Como antes, voy a tomar el vector B1, que va a tener coordenadas x1 y y1, ¿sí? Ya. Y luego voy a tomar el vector B2 que tiene coordenadas de x2 y y2, al igual que antes, ya. Pero otra vez, miren, para que este y este sean elementos de este conjunto, no basta con que sean simplemente pares ordenados, sino que tienen que ser pares ordenados de este estilo. ¿Qué significa que tengan este estilo? Que los pares ordenados tienen dos números, que lo que quiere decir esto es que el número de la derecha, ¿sí? Se puede obtener si es que yo duplico el número de la izquierda y le sumo 1, ¿sí? Entonces, en este caso, yo ya sabría que esto, si es que, y ya que es un elemento de aquí, cumple con esta condición. Como cumple con esta condición, yo ya sé que el B1 va a tener esta forma, x1, y aquí yo pondría 2 veces x1 más 1. Sí, ya. Es decir, que el número de la derecha, que era y1, se puede obtener si yo duplico al x1 y le sumo 1, que es lo que estoy haciendo aquí. Ya, eso es lo que dice esta regla. Y luego lo mismo para V2, ¿no es cierto? Que en este caso es x2, 2x2 más 1, así, ¿ya? Y ahora miren, conjunto de aquí está dotado de la suma y del producto normales que hemos definido en R2, los que les mostré en R2 cuando hablé de vectores, ¿sí? Ya, y la cuestión es que yo quiero ahorita comprobar si B1 con B2 con esta suma, la suma normal o la usual que definí en R2 para la suma de vectores, me da un tercer vector que también está en este conjunto. Entonces veamos si se cumple eso, ¿ya? Entonces, ya, en este caso, la suma va a ser simplemente x1 más x2 y y1 más y2, ¿sí? Pero noten que ustedes ya saben que el y1 es esto y ya saben que el y2 es esto, ¿sí? Entonces, ustedes ya pueden reescribir esta suma. ¿Por qué?
Porque fíjense que por lo pronto parece que B1 más B2 me dio un tercer vector que sí podría ser parte de este conjunto potencialmente hasta ahorita. ¿Por qué? Porque es un par ordenado. Y uno de los requisitos para ser parte de este conjunto es que sea un par ordenado. Entonces el resultado de sumar también me dio un par ordenado. Pero ahora lo crucial es ver si es que yo puedo lograr ver que si es que se consigue que el número de la derecha es 2 veces el número de la izquierda sumado 1. Veamos si es que en este caso sucede esto. ¿Ya? Entonces yo no sé ahorita si el número de la derecha es el doble de la izquierda sumado 1. Cuando digo el número de la derecha, ahorita me refiero a todo esto, porque esta suma me va a dar un número. ¿Sí? Y cuando me refiero al número de la izquierda, me refiero a todos estos. ¿Por qué? Porque la suma de estos dos me da también un número, me da el número de la izquierda. ¿Ya? Entonces la cosa es que yo hasta aquí, esto yo no sé si es que cumple con el hecho de que lo de la derecha sea 2 veces lo de la izquierda sumado 1, ¿sí? Si es que logra cumplir con esa condición, entonces, digamos, yo podría decir que la suma de dos vectores de este conjunto, de dos elementos de este conjunto, en efecto me da un tercer elemento que también está en este conjunto, ¿sí? Veamos si se cumple eso. Entonces, miren, yo ya sé que Y1 y Y2 son de la forma que está aquí y acá. Por lo tanto, yo puedo reexpresar este vector así, ¿no? Como X1 más X2, y aquí yo pusiera M, perdón, el Y1, como vemos, es 2X1 más 1, y el Y2, como vemos, este más de aquí, noten que es el más de la escuela, ¿sí? Entonces, más, y aquí pondría 2X2 más 1, ¿sí? Y esto a su vez es, hago aquí, digamos, simplemente agrupaciones y operaciones. Y miren lo que voy a poder hacer. Con este les agrupo y saco factor común el 2. Y tendría 2x1 más x2. Y con este 1 más 1 es 2, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que nos damos cuenta cuando yo ya llego a esta expresión matemática? ¿Por qué mi énfasis, por qué mi énfasis en poner algo que tiene esta forma, en ponerlo de esta forma? ¿A qué me refiero con de esta forma, a ponerlo de esta forma? A que yo logro agrupar el x1 y el x2 y los agrupo de manera que estén multiplicados por algo, como hice en el caso anterior. ¿Por qué hice eso? Porque, digamos, el x1 más el x2, todos esos dos juntos son el elemento de la izquierda del par ordenado. Entonces, a estos dos juntos yo estoy buscando si si existe la forma de ponerlos a estos multiplicados por un número, en este caso por 2, y si logro a ese resultado sumarle 1, porque si es así, eso significaría que el número de la derecha es el doble del número de la izquierda sumado 1. Pero en este caso nos damos cuenta que no pasa eso. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que al sumar dos elementos de este conjunto nos da un par ordenado, ¿no es cierto? Que por lo tanto, por ser par ordenado, posiblemente podría ser parte de mi conjunto V, pero además debe cumplir ¿con qué? Con que el número de la derecha, aquí dice, ¿no? Miren, el número de la derecha tiene que ser 2 veces el número de la izquierda sumado 1. Y nos damos cuenta que el número de la derecha no cumple con eso. ¿Por qué? Porque es 2 veces el número de la izquierda, pero no sumado 1, sino sumado 2. Por lo tanto, esto no cumple. No está mal, ¿no? Perdón, es una forma de decir no cumple ya. Entonces, esto de aquí no cumple con la condición 1, por lo tanto, este de acá, no, perdón, este conjunto no es un espacio vectorial. ¿Ya? Entonces, la lección de esto sería que, digamos, las rectas y estos mismos ejercicios pueden extender, por ejemplo, a los planos que pasan por el origen de coordenadas, sí forman un espacio vectorial, mientras que cuando tenemos rectas que no pasan por el origen de coordenadas, ese, digamos, esa recta que no pasa por el origen de coordenadas es un conjunto de puntos. Ese conjunto no es un subespacio vectorial. El conjunto de puntos que pasan por el origen de coordenadas y al estar juntos forman una recta. En cambio, ese conjunto de puntos sí forma un espacio vectorial. Ya, entonces les dejo ahí para seguir con estas ideas del siguiente video.